Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate, este es tu canal. ¿Sabías que un apagón en Nueva York ayudó a darle vida al hip hop? Sí, suena loco, pero déjame contarte cómo la falta de luz encendió una de las culturas musicales más poderosas del mundo. Era el 13 de julio de 1977 y, ¡zas!, se va la luz en toda la ciudad de Nueva York. Imagínate, millones de personas sin electricidad, con el calorón y sin un ventilador que los salve. Pero ahí no paró la cosa. Con la oscuridad llegaron los saqueos, y no fue para robar pan ni papel higiénico. Lo que voló fueron tornamesas, mezcladores, bocinas y todo tipo de equipo de sonido. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Muchos de esos jóvenes venían del Bronx, un barrio olvidado por el sistema, pero bien rico en talento y creatividad. El problema era que nadie tenía lana para comprarse esos aparatos. Pero de la noche a la mañana, gracias al apagón, ¡vámonos! Todos andaban armados con lo necesario para armar la pachanga. Y sí, lo que comenzó como un desorden en la ciudad se convirtió en la oportunidad perfecta para que estos jóvenes empezaran a experimentar con música. Aprendieron a hacer scratch con las tornamesas, a mezclar sonidos, a improvisar rimas, y así poco a poco se fueron construyendo las bases del hip hop. Ojo, no te voy a decir que el hip hop nació ese día nomás por el apagón. Ya había DJs haciendo ruido desde antes, ya se sentía esa vibra en las calles, pero el apagón fue como el empujoncito que faltaba, un catalizador que puso el beat en las manos de quienes lo necesitaban. Así que, la próxima vez que escuches una buena rola, acuérdate que todo empezó con un apagón, un montón de tornamesas robadas y un sueño callejero que hoy mueve al mundo entero. ¿Quién diría que quedarse sin luz encendería tanto talento, no? ¿Has escuchado hablar del ave lira? No, no es un instrumento musical con plumas, aunque si lo piensas, más o menos. Este pájaro es como el comediante del reino animal, pero en vez de contar chistes, imita sonidos como si fuera un experto en doblaje. Originario de Australia, el ave lira, sí, con I, no I. No solo canta bonito, canta todo. Suena a otras aves, a cámaras de fotos, a alarmas y hasta a motosierras, así como lo oyes. Imagina que estás en el bosque y de pronto escuchas bis, clic, clic, wiu. Si puedes buscar el sonido que hace y darle un espacio para que se escuche. Y tú pensando, ¿hay un leñador con cámara escondido por aquí? Y resulta que es un pájaro echando cotorreo. Su secreto se llama siringe, un órgano vocal que parece salido de un laboratorio loco de la naturaleza. Gracias a eso, el ave lira puede modular su voz con una precisión brutal. Y no lo hace por puro gusto, ¿eh? El machito se pone a cantar estas mezclas loquísimas durante el cortejo para conquistar a las hembras. Nada de rosas ni poemas. Aquí se liga imitando taladros, otros pájaros y hasta bebés llorando. Sí, hay grabaciones donde se escucha al ave imitando el llanto de un bebé humano. ¡Qué miedo y qué talento al mismo tiempo! Y como si fuera poco, algunos científicos creen que este pajarraco también usa su repertorio para engañar a otras aves, como quien pone sonidos falsos para despistar a la competencia. O sea, no solo canta, también hace trampa. Así que ya sabes, mientras tú apenas si puedes silbar una canción, el ave lira está allá en Australia armando conciertos con motosierras, alarmas y risas falsas. Si un día escuchas algo raro en el bosque, no te espantes, chance no es un fantasma ni un psicópata. Es un ave lira haciendo su show. Y sin cobrar entrada. ¿Te imaginas subirte a un tren que no toca las vías, que literalmente flota y se mueve rapidísimo como si fuera un truco de magia? Pues no es magia, es ciencia pura, mi gente. Bienvenidos al mundo de la levitación cuántica. Esa cosa loca donde los objetos flotan como Jedi, pero con ayuda de la física, no de la fuerza. Todo esto ocurre gracias a algo llamado el efecto Meissner. Nombre de científico, claro, porque ningún efecto se llama el efecto chido del flotón cuántico, aunque debería. La cosa es así. Cuando ciertos materiales se enfrían muchísimo, o sea, a temperaturas tan frías que hasta el hielo diría, yo me voy de aquí, se convierten en superconductores. ¿Y eso qué tiene de especial? Bueno, los superconductores pueden conducir electricidad sin ninguna resistencia, como si fueran una pista de hielo perfecta para los electrones. Pero eso no es todo. Lo más chido es que, al llegar a esa temperatura crítica, expulsan por completo los campos magnéticos de su interior. Sí, como si dijeran, fuera de aquí, campo magnético, aquí no eres bienvenido. Y eso genera una fuerza de repulsión tan intensa entre el superconductor y un imán que el superconductor levita.
así como si estuviera desafiando las leyes de la gravedad y el sentido común. ¿Y esto en qué se usa? Pues nada más y nada menos que en los famosísimos trenes maglev. Estos trenes utilizan imanes superconductores y, al enfriarlos, logran que el tren literalmente flote sobre la vía. No hay fricción, no hay ruedas chillando. Solo un tren deslizándose a velocidades que hacen que el metro se vea como tortuga en lodo. En resumen, el efecto Meissner es la clave para que exista la levitación cuántica, y gracias a eso, los maglev son como los Ferraris del transporte público. Pero flotando, ciencia a nivel. Mira mamá, sin tocar el piso. ¿Y si te dijera que alguien inventó unos lentes con los que podías ver otras dimensiones? Así como lo oyes, realidades paralelas, seres de otros planos, cosas que no deberías ver. Bueno, eso fue justo lo que se empezó a decir en noviembre de 2024. Las redes ardían con una historia que parecía sacada de película. Un doctor llamado Robert Miller había creado unos lentes especiales para su hija, y cuando se los puso, ¡zas!, que empieza a ver cosas raras, portales, entidades, dimensiones escondidas. ¿Te imaginas? Hasta parecía episodio de Black Mirror. Pero espera, eso no es lo más loco. Lo más loco es que medio internet se la creyó. Así, sin pruebas, sin fotos, sin nada. Solo un texto viral. La historia se compartía en Facebook, en TikTok, en hilos larguísimos de Reddit, y la gente estaba vuelta loca buscando esos supuestos lentes dimensionales. ¿Y sabes qué pasó? Snopes, la página que se dedica a cazar mentiras como esta, salió a decir: tranquilos todos, esto es puro chisme digital. No hay registro del doctor, no existen los lentes, no hay evidencia, todo fue inventado, o sea, fake news con esteroides. Y claro, eso no significa que los lentes en general no sean increíbles. Para nada. Benjamin Franklin inventó los bifocales, y desde entonces millones de personas ven mejor gracias a la tecnología óptica. Pero ver otras dimensiones, todavía no llegamos a eso, mi gente. Así que ya sabes, si un día ves por ahí que alguien descubrió unos lentes para ver fantasmas, aliens o dimensiones secretas, piénsalo 2 veces, porque una buena historia puede engañarte, pero una buena duda puede salvarte del ridículo, y mientras tanto, mejor cuida tus lentes de lectura. No vaya a ser que un día alguien te diga que con esos también puedes ver el más allá. ¿Te imaginas caminar por la selva y toparte con una cabeza gigante de piedra, con una mirada tan intensa que parece que te está juzgando desde el más allá? Bueno, eso pasa en México. Y no es broma. Son las famosas cabezas colosales olmecas, unas esculturas de piedra tan impresionantes que parecen sacadas de una película de fantasía, pero que en realidad son uno de los misterios más grandes de la Mesoamérica antigua. Pero espera, eso no es lo más loco. Cada una de estas cabezas, que pueden medir desde 1 metro y piquito hasta más de 3 metros y pesar varias toneladas, tiene rasgos faciales únicos. Sí, únicos. O sea, no eran genéricas como emojis en piedra. Todo indica que representaban a personas reales, probablemente gobernantes, líderes religiosos o figuras superpoderosas dentro de la cultura olmeca. Y aquí viene lo interesante. Todas llevan algo que parece un casco o tocado, como si fueran guerreros, jugadores de pelota o algo más simbólico. Hay quien dice que eso mostraba su rango. Otros creen que eran para protegerse en rituales, o quizá para que nadie les viera el peinado de lunes. Ahora imagina lo siguiente. Estas cabezotas estaban hechas de basalto, una piedra súper dura, y fueron transportadas a kilómetros de distancia, sin grúas, sin ruedas, sin nada de lo que usamos hoy. ¿Cómo le hacían? Ahí está el misterio. Troncos, canales, pura fuerza bruta. No hay respuesta definitiva. Y aunque no sabemos exactamente para qué se usaban, muchos arqueólogos creen que tenían una función ceremonial, como para reforzar el poder del líder, o para que nadie olvidara quién mandaba ahí. Porque sí, los olmecas no jugaban cuando se trataba de dejar huella. Así que la próxima vez que veas una de esas cabezas olmecas en fotos o en museo, ya sabes, no era solo una escultura gigante. Era un retrato eterno, una forma de decir: aquí estoy, aquí mando, y aquí me quedo por los siglos de los siglos. ¿Y si te dijera que Toyota podría estar a punto de lanzar un motor que funciona con agua? Suena a ciencia ficción, ¿no? Pero según un artículo reciente, el famoso CEO de Toyota mencionó un motor hídrico que, según dicen, podría sacudir la industria de los autos eléctricos. Imagínalo así. Adquieres un tanque de agua destilada y ¡bam! Tienes combustible casi gratis, sin emisiones y sin depender de la escasez de baterías o el petróleo. Ahora sí que el río se convierte en gasolinera.
¿Pero esto es real? Aquí viene lo interesante. Este motor funciona mediante electrólisis. Separa el agua en hidrógeno y oxígeno con electricidad dentro del vehículo, generando hidrógeno al instante y eliminando la necesidad de tanques presurizados. En teoría suena como la solución ideal. Agua, limpieza y practicidad. Pero, ¿qué tan factible es realmente? Pero espera, eso no es lo más loco. A pesar del entusiasmo viral, este motor hídrico está todavía en etapas tempranas. Los procesos de producción y almacenamiento de hidrógeno siguen siendo un reto por la alta inflamabilidad y los costos de componentes reforzados. Además, fuentes como Fórmula Turbo advierten que industrias de petróleo y baterías podrían poner trabas legales y financieras. Y aquí viene la parte que puede sonar a conspiración. Recordemos la historia de Stanley Allen Meyer en los 90, quien afirmaba tener un carro de agua, recibió amenazas y murió misteriosamente. Eso le añade drama, sí, pero también nos recuerda que las tecnologías disruptivas enfrentan resistencia feroz. En resumen, Toyota podría estar trabajando en un motor que genera hidrógeno in situ, usando agua, tecnología con cero emisiones y sin tanques peligrosos, pero de aquí a ver un modelo real circulando, hay muchos obstáculos técnicos, de seguridad y políticos que enfrentar. Así que la gran pregunta es, ¿será esta la próxima revolución automotriz? ¿O solo un espejismo financiero y mediático? Lo único seguro es que estamos atentos como si fuera final de temporada de tu serie favorita. ¿Y si te dijera que ya existe una máquina capaz de grabar lo que sueñas mientras duermes? Sí, así como lo oyes. Como si tu cabeza fuera un cine y tus sueños se proyectaran en pantalla. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues prepárate, porque esto es totalmente real. Un grupo de científicos japoneses, allá en los laboratorios de neurociencia computacional ATR en Kioto, está trabajando en un dispositivo que usa resonancia magnética funcional y nada menos que inteligencia artificial para reconstruir imágenes de tus sueños. Sí, literalmente para sacar lo que estás viendo en tu cabeza y convertirlo en imágenes. Pero espera, eso no es lo más loco. Este aparato detecta tu actividad cerebral mientras estás en fase REM, esa donde estás soñando que vuelas, que hablas con tu ex o que te persigue un aguacate gigante, lo que sea. La máquina escanea el movimiento de tu cerebro y cuando despiertas, tú cuentas qué soñaste. Entonces entra en acción la IA. Compara tus descripciones con la actividad cerebral que registró y aprende a asociar esas ondas cerebrales con imágenes. Y aquí viene lo impresionante. Puede reconstruir lo que viste en tus sueños. Paisajes, caras, objetos. Tal vez no con calidad 4K todavía, pero sí lo suficiente para decir, ah caray, si era un gato tocando el piano en el espacio. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, los científicos creen que esto puede ayudarnos a entender mucho mejor cómo funciona la mente, cómo se forman los sueños y hasta detectar trastornos como el insomnio o las pesadillas crónicas. Algunos hasta sueñan, literal, con usar esto para inspirarse creativamente o para estudiar la conciencia humana a niveles jamás vistos. Y aunque la tecnología aún está en pañales, los resultados son tan prometedores que parece que estamos a un paso de entrar al subconsciente con los ojos abiertos. Así que ya sabes, cuidado con lo que sueñas, porque un día podrías terminar viéndolo en tu pantalla. ¿Te imaginas un edificio que literalmente esté vivo? No, no estamos hablando de una película de ciencia ficción, sino de lo que un grupo de científicos suizos acaba de lograr. Y agárrate, porque esto sí suena a futuro pero del bueno. Un equipo de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich creó un material de construcción que respira, crece y hasta absorbe dióxido de carbono. ¿Cómo? Mezclaron materiales de construcción normales con bacterias fotosintéticas, o sea, unas bichitas que hacen lo mismo que las plantas, capturan CO2 y lo convierten en otra cosa. Pero aquí viene lo más loco. Estas bacterias no solo limpian el aire, sino que transforman ese dióxido de carbono en un esqueleto mineral, dándole al material una estructura sólida, fuerte y en crecimiento. Sí, oíste bien. Este material puede crecer con el tiempo, como si fuera una planta, pero hecha de cemento. ¿Te imaginas casas que se regeneran solas o paredes que se vuelven más resistentes con los años? Pero espera, eso no es todo. Este invento también almacena carbono, lo que significa que en vez de contaminar como lo hacen los materiales tradicionales, ayuda a limpiar la atmósfera. Básicamente, mientras tú estás sentado en tu sala, tu pared podría estar haciendo fotosíntesis. ¿Qué tal, eh? Y aquí viene lo interesante. Este material vivo podría revolucionar la arquitectura del futuro.
Imagina construir edificios sostenibles que no solo consuman menos energía, sino que literalmente combatan el cambio climático desde sus cimientos. Algo así como tener una casa ecológica con superpoderes. Aunque todavía está en fase experimental, los resultados han sido tan prometedores que muchos ya lo ven como el futuro de la construcción. Así que, ya sabes, tal vez en unos años, en vez de regar las plantas de tu jardín, tengas que hablarle bonito a tu muro para que siga creciendo. ¿Te imaginas remar 9000 millas por el Océano Pacífico, solo tú, tus hermanos y el agua infinita alrededor? Pues esto sí está pasando, y es obra de 3 hermanos escoceses que decidieron convertir ese viaje en una hazaña épica. ¿Quiénes son? Ewan, Jamie y Lachlan McLean, conocidos como Broar, son un equipo de ruderismo extremo. Ya hicieron historia en 2020 al convertirse en el equipo más joven y rápido de 3 personas en cruzar el Atlántico en 35 días. Pero ahora están enfrentando el desafío más grande de sus vidas: remar sin escalas ni apoyo desde Lima, Perú, hasta Sydney, Australia. Esos son alrededor de 9000 millas, 14000 kilómetros, con la esperanza de completar el trayecto en 120 días. Pero espera, esto no es lo más loco. No llevan motor, no tienen velas, solo remos, agua desalinizada, comidas liofilizadas y un bote custom hecho en fibra de carbono llamado Rose Emily, en honor a su hermana no nacida. Y aquí viene lo interesante. A pesar de lo que se pueda imaginar, no son los tiburones el principal miedo. Son los Black Marlins, peces gigantes que podrían atravesar su bote con su espada a más de 80 millas por hora. Reman en turnos de 2 horas, día y noche. La falta de sueño, ampollas y la monotonía son constantes luchas. Buscan recaudar 1 millón para proyectos de agua limpia en Madagascar, beneficiando a 40,000 personas. Ya llevan más de 40 días en el océano. Están en el medio de la nada, según ellos mismos, y aún les faltan casi 80 días remando sin parar. En resumen, 3 hermanos escoceses, un bote sin motor, remos, valor y una meta clara: romper récords y cambiar vidas. ¿Será que lograron cruzar el Pacífico antes que termine el año? Te apuesto que sí. Pero mientras tanto, lo seguimos de cerca porque esto tiene más suspenso que tu serie favorita. ¿Sabías que debajo del lago Titicaca, ese espejo de agua enorme entre Bolivia y Perú, hay misterios milenarios escondidos? Pues sí. Y no estamos hablando de leyendas, sino de una civilización entera que vivió antes que los incas y dejó pistas bajo el agua. Se trata de los Tiwanaku, una cultura preincaica que floreció entre los años 500 y 1100 después de Cristo. Y lo más loco de todo es que, hace poco, arqueólogos encontraron templos, ofrendas y artefactos tanto en la orilla como en el fondo del lago, en el lado boliviano. Sí, así como lo escuchas, ruinas debajo del agua. Pero espera, eso no es lo más impresionante. Lo que encontraron no son solo piedras viejas, no. Se trata de estructuras ceremoniales, como el templo de Palaspata, y ofrendas que revelan una religión muy organizada. Incluso hallaron objetos hechos de concha Spondylus que venía del mar, a cientos de kilómetros de distancia. O sea, estos cuates no solo rezaban, también comerciaban a lo grande. Y aquí viene lo más interesante. Tiwanaku no era una cultura aislada perdida en las montañas. Era un imperio con redes comerciales complejas, creencias profundas y una arquitectura tan precisa que aún hoy nos rompe la cabeza. Su influencia fue tan grande que muchas ideas religiosas y organizativas pudieron haber sido adoptadas después por los incas. Además, el hecho de que se encuentren estas estructuras bajo el agua hace pensar que el nivel del lago ha cambiado con los siglos, o que algunos rituales se hacían directamente en el agua, que para ellos era sagrado. Así que ya lo sabes, mientras tú piensas en el Titicaca como un buen lugar para tomarte selfies con alpacas, debajo de sus aguas se esconden los restos de una civilización brillante que nos sigue hablando desde el pasado. ¿Y tú? ¿Te atreverías a bucear en busca de los secretos de los Tiwanaku? Si este dato te dejó con cara de ¿qué? Imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y compártelo con quien necesita saber esto ya. ¿Y si te dijera que ya hay alguien que afirma haber rejuvenecido genéticamente? Y no, no es una película de ciencia ficción ni una crema milagrosa de TV, es real. O al menos eso dice Elizabeth Parrish, la CEO de BioViva, quien asegura que su edad biológica retrocedió gracias a una terapia génica experimental. ¿Curioso? Espérate, porque esto se pone más raro que una cita por Zoom con tu ex.
Según Parrish, su cuerpo fue sometido a un procedimiento en el que modificaron genes específicos para alargar los telómeros. ¿Y eso qué es? Imagínate que tus cromosomas tienen capuchones en las puntas, como las agujetas. Esos son los telómeros. Se van desgastando con el tiempo. Y cuando ya están muy cortitos, tus células envejecen o dejan de funcionar bien. Lo que hicieron fue usar un gen que produce telomerasa, una enzima que literalmente alarga esos capuchones y le da más vida útil a la célula. Pero espera, eso no es lo más loco. También se habla de reprogramación celular, usando los famosos factores de Yamanaka, que pueden hacer que una célula vieja se olvide de su edad y vuelva a comportarse como joven, como un borrón y cuenta nueva. Y si eso no te parece suficiente, están los genes de longevidad, como el de la folistatina, que ayuda a mantener músculo, o el cloto, que apoya las funciones cerebrales. ¿Te imaginas combinar todo eso? Casi como instalarle un sistema operativo nuevo a tu cuerpo. Ahora, el problema es que esto suena muy bonito, pero la comunidad científica aún lo ve con lupa. Muchos dicen, «Hey, momento, necesitamos más pruebas, más ensayos, más tiempo». Y sí, la ciencia seria es lenta, pero segura. Parrish ha mostrado sus resultados en foros, defiende que esto sea accesible para todos, pero sus afirmaciones siguen siendo controvertidas. Entonces, ¿es el elixir de la juventud o solo una ilusión moderna? Por ahora, lo que es seguro es que estamos viendo los primeros pasos de una tecnología que podría cambiar nuestra idea del envejecimiento, o al menos, darle una buena pelea al tiempo. ¿Sabías que los pingüinos pueden beber agua de mar sin problema y no se mueren de sed, ni se les sube la presión? O sea, imagínate tomarte un tragote de agua salada y seguir como si nada. Suena imposible, pero ellos lo hacen. Y aquí viene lo curioso. Todo gracias a un superpoder biológico llamado la glándula supraorbital. Sí, suena a hechizo de Harry Potter, pero es una maravilla natural que tienen justo arriba de los ojos. Esa glándula se encarga de hacer algo que a ti y a mí nos costaría la vida, filtrar la sal del agua. Pero espera, eso no es lo más loco. Cuando los pingüinos nadan y pescan, inevitablemente se tragan agua salada. Ahora, cualquier otra ave común moriría de deshidratación si hiciera eso, pero no los pingüinos. Su glándula especial extrae la sal de la sangre, la concentra y luego la mandan directo a las narices. Literalmente, los pingüinos sacan la sal por la nariz. ¡Estornudan sal! Bueno, más bien hacen como un escurridito salino que luego sacuden. Imagínate a un pingüino todo elegante, estornudando en cámara lenta mientras suelta gotas saladas como si fuera un aspersor marino. Y lo mejor es que esta adaptación no solo es elegante, es vital. Les permite sobrevivir en un ambiente donde el agua dulce es casi inexistente. Es como si llevaran un filtro Brita integrado en la cara. Así que ya lo sabes. La próxima vez que veas un pingüino, no lo subestimes por su pasito tierno o su traje formal. Por dentro trae tecnología natural de punta, diseñada para conquistar el océano sin perder el estilo. ¿Te imaginas que nosotros también tuviéramos una glándula así? Adiós garrafones o la agua del mar directo a la botella. ¿Te imaginas una moto de 50 centímetros cúbicos que alcanzaba los 200 km por hora con un motor de 3 cilindros y 14 marchas? Suena imposible, pero ese fue el proyecto más alocado y extraordinario de Suzuki a finales de los 60, la RP68. En 1967, Suzuki estaba en plena guerra tecnológica con Honda en las carreras del Mundial de 50 centímetros cúbicos, y en respuesta idearon algo brutal, un motor tricilíndrico refrigerado por agua, con cada mini motor de apenas 16,6 centímetros cúbicos, que en conjunto desafiaba la lógica mecánica de la época. Pero espera, eso no es lo más loco. Este diminuto motor de 2 tiempos escupía 19 caballos de vapor a 20.000 revoluciones por minuto, lo que equivale a una densidad de potencia de 380 caballos de vapor por litro, más que muchos hipercarros modernos. Sin embargo, esa potencia venía con un pero. Solo era útil durante un margen ultra estrecho de 500 revoluciones por minuto, lo que exigía una caja de 14 velocidades para mantener el rango adecuado. Y aquí viene lo interesante. Con un peso ligero de unos 60 kilos, la RP68 prometía volar sobre la pista. Pero justo cuando estaba lista en 1967, la Federación Internacional de Motociclismo cambió las reglas. A partir de 1968, los motores de 50 centímetros cúbicos debían ser monocilíndricos y sin más de 6 velocidades. Como consecuencia, esta joya mecánica nunca compitió oficialmente. Una lástima.
Lo que sí dejó fue un legado. Todo ese desarrollo técnico, las válvulas rotativas, los 3 cilindros en V, los 14 cambios, le dieron a Suzuki una experiencia impresionante para futuros proyectos. Además, se convirtió en mito entre los entusiastas de las motos de carrera. En resumen, la Suzuki RP68 fue una obra maestra de ingeniería en su tiempo, un motor diminuto que rozaba límites impensables, pero fue detenido por un cambio de reglamento. ¿Te imaginas a esos 3 cilindros rugiendo en 200 km por hora sobre unas 50 centímetros cúbicos? Un sueño mecánico que jamás llegó a brillar en la pista, pero que aún hoy alberga esa chispa de audacia tecnológica. Imagina estar 28 segundos dentro de un auto envuelto en llamas. No es una metáfora, no es una escena de película. Le pasó a Romain Grosjean y vivió para contarlo. Era la primera vuelta del Gran Premio de Bahrein 2020. Todo iba normal. O tan normal como puede ser ir a 250 km por hora rodeado de otros locos en autos de carrera, cuando de repente, ¡boom! Grosjean hace contacto con el coche de Daniil Kvyat. Pierde el control y su auto se parte en dos contra las barreras de seguridad. Pero eso no es lo más loco. El auto explota. Literalmente. Una bola de fuego y Grosjean atrapado. Dentro, sin poder salir. Durante esos 28 segundos dijo que sintió que habían pasado 90. Imagina estar ahí, rodeado de fuego, con las manos ardiendo, sabiendo que si no te mueves, no la cuentas. Lo primero que pensó fue en quedarse quieto, esperar ayuda, pero en cuanto vio las llamas, algo cambió. Dijo, tenía que salir, sabía que si me quedaba, moría. Y salió. Milagrosamente. Con quemaduras en las manos, sí, pero vivo. Y con una historia que ahora es leyenda. Pero espera, ¿cómo sobrevivió? Gracias a la tecnología de seguridad de la Fórmula 1, el halo, el traje ignífugo, los rescatistas que reaccionaron en segundos. Todo se alineó para que ese día no fuera una tragedia. Desde entonces, Grosjean ha dicho que su vida cambió por completo, que ahora aprecia más cada segundo, cada respiro, cada momento con su familia. Y no es para menos, no todos pueden decir que regresaron del infierno, en menos de medio minuto. Así que la próxima vez que escuches 28 segundos en el infierno, recuerda que no es solo una frase dramática, es una historia real, de fuego, miedo y de una voluntad brutal por vivir. Tú habrías salido. ¿Sabías que hubo un momento en la historia donde 44 países se reunieron para rediseñar el futuro del dinero mundial? No fue en un foro económico moderno ni en un Zoom con corbatas. Fue en Bretton Woods, New Hampshire, en 1944. Y lo que salió de ahí cambió el mundo por completo. Pero espera, ¿por qué se reunieron? Bueno, imagínate esto. La Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin y las economías estaban hechas trizas. Nadie quería repetir los errores de los años 30. Devaluaciones locas, proteccionismo a lo bestia y una gran depresión que dejó medio planeta en ruinas. Así que dijeron, basta, necesitamos reglas claras. Y ¡pum!, nace el acuerdo de Bretton Woods. Básicamente los países dijeron, vamos a atar nuestras monedas al dólar y el dólar al oro. Así todos sabían cuánto valía cada moneda. Nada de devaluaciones sorpresa o inflación desatada, en teoría, pero eso no es lo más loco. De esa reunión también salieron dos instituciones que hoy siguen marcando el ritmo económico global: el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial. Uno para evitar crisis monetarias, el otro para reconstruir países y apoyar a los que están en desarrollo. O sea, el combo, estabilidad plus crecimiento. Y funcionó. Por un tiempo, el mundo creció, el comercio se disparó y hubo paz económica. Hasta que el sistema empezó a fallar. ¿Te imaginas por qué? A finales de los años 60 y principios de los 70, Estados Unidos empezó a imprimir más dólares de los que podía respaldar con oro. La gente empezó a desconfiar, y en 1971, Richard Nixon dijo, ya no cambiamos más dólares por oro. Y adiós Bretton Woods. Así terminó el sistema, pero su legado sigue vivo, porque aunque ya no haya oro de por medio, el orden económico mundial que conocemos hoy nació allí, en una conferencia entre tazas de café, mapas financieros y una montaña de esperanza. ¿Y tú? ¿Confiarías hoy en un sistema basado en oro? ¿Sabías que hay una línea invisible que recorre la Tierra y separa el día de la noche, en tiempo real? Se llama el Terminador. Y no es un robot asesino del futuro, aunque suena como si lo fuera, ¿no? Pero espera,
Eso no es lo más loco. Esta línea no es realmente una línea, es más bien una zona difusa entre la luz y la oscuridad. Como cuando estás viendo atardecer y no sabes si ya es noche o todavía es tarde. Pues justo ahí está el terminador trabajando. Los científicos también le llaman la zona crepuscular. Y no, tampoco tiene nada que ver con vampiros brillantes. ¿Y cómo se forma esta frontera mágica? La clave está en la atmósfera terrestre, que no solo nos deja respirar, sino que también difumina la luz del sol. Gracias a ella, el paso del día a la noche no es un apagón brusco, sino una transición suave, con colores que parecen sacados de un filtro de Instagram bien aplicado. Y aquí viene lo interesante. El terminador no se queda quieto. Se está moviendo todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque la Tierra está girando sobre su eje constantemente. Cada vez que rota, esa línea de luz va barriendo el planeta, encendiendo ciudades mientras apaga otras. Literalmente. Pero si te gusta esto de las líneas invisibles, agárrate. También está el ecuador. Esa línea imaginaria que divide el planeta en dos mitades, norte y sur. Y los meridianos, que son como las costuras verticales del globo y sirven para medir la longitud. Sin ellos, tu GPS estaría llorando en una esquina. Y ya que estamos, existe algo aún más curioso. La línea internacional de cambio de fecha. Es como cruzar un portal del tiempo. Pasas de un lado a otro y ¡pum! O es ayer o ya es mañana. Así que la próxima vez que veas el amanecer o el atardecer, recuerda, estás viendo al terminador en acción, barriendo la Tierra, separando la luz de la oscuridad, como un DJ cósmico de ritmos solares. ¿Te imaginas un lugar en el mundo donde los rayos caen tantas veces que el cielo parece una discoteca eléctrica todas las noches? Pues existe, y se llama el relámpago del Catatumbo. Y no es una película de superhéroes, es un fenómeno real que ocurre en Venezuela. Pero espera, eso no es lo más loco. Este espectáculo natural se da en el sur del lago de Maracaibo, justo donde desemboca el río Catatumbo. Ahí, la madre naturaleza se vuelve artista y arma su propio show de luces. Hasta 250 rayos por kilómetro cuadrado, y no solo una vez, por hasta 10 horas seguidas. Imagínate 60 rayos cayendo por minuto. Es como si el cielo estuviera echando chispas por estrés. ¿Y por qué ahí y no en otro lado? Aquí viene lo interesante. Es una mezcla mágica. El aire cálido y húmedo que se levanta del lago se encuentra con vientos fríos que bajan de las montañas. Y ¡boom! Una tormenta perfecta y eléctrica. Pero eso no es todo. Este fenómeno no solo ilumina el cielo, también tiene un rol ecológico clave. Las tormentas del Catatumbo generan ozono, sí, el mismo que protege al planeta de los rayos ultravioleta. Así que, además de hermoso, este relámpago ayuda a mantener el equilibrio en la atmósfera. Y lo mejor, es visible a kilómetros de distancia, tanto así que durante siglos, los navegantes usaban este relámpago como guía natural nocturna. Nada de GPS, solo rayos. El lago de Maracaibo, por cierto, no solo es el más grande de Sudamérica, sino también el más chispeante. Tiene el récord mundial de la mayor concentración de rayos al año. Así que ya sabes, si alguna vez quieres ver cómo el cielo se enciende solo, y además aprender un poco de ciencia atmosférica con fuegos artificiales naturales, solo tienes que mirar hacia el Catatumbo. ¿Sabías que China construyó el túnel submarino más ancho del mundo en solo 110 días? Suena a ciencia ficción, pero es completamente real. Este megatúnel atraviesa el poderoso río Amarillo en la ciudad de Jinan, y no solo es un logro de velocidad, sino también de tamaño y precisión. Pero espera, eso no es lo más loco. Este coloso de la ingeniería no tiene 2 ni 4, sino 6 carriles. Imagina una autopista completa, pero enterrada a más de 3 kilómetros bajo el agua. ¿Y cómo lo hicieron tan rápido? Aquí entra en escena Shanhe, una máquina perforadora de túneles con un diámetro de 17 metros, que parece sacada de una película futurista. Esta bestia tecnológica avanzaba entre 16 y 18 metros por día, como si el suelo fuera mantequilla. Y aquí viene lo interesante. No solo se trata de tamaño y velocidad. Este proyecto fue ejecutado con tal precisión que estableció un nuevo récord mundial. Y no hablamos de un país improvisando. China ha convertido este tipo de infraestructuras en su carta de presentación para demostrar poder, eficiencia y una pizca de ambición futurista. Porque sí, el túnel no solo conecta 2 puntos, representa cómo las ciudades chinas están evolucionando a velocidades imposibles para otras partes del mundo.
¿Te imaginas cruzar un túnel así, sabiendo que estás manejando bajo un río mientras toneladas de agua se elevan sobre tu cabeza? Aterrador, pero fascinante. Además, esta maravilla está ubicada en Jinan, a unas 4.5 horas en coche de Pekín, lo que la hace un ejemplo cercano del poderío tecnológico del país. En resumen, túneles gigantes, máquinas titánicas y récords mundiales. Todo eso comprimido en 110 días. Y mientras tú tardas más en decidir qué ver en Netflix, ellos ya te construyeron un túnel que desafía la lógica. ¿Quién dijo que la ingeniería no podía ser emocionante? ¿Y si te dijera que hay personas que dejaron de inyectarse insulina gracias a células madre? No, no es una escena de ciencia ficción. Esto está pasando ahora mismo. Un equipo de científicos en China logró algo increíble: revertir la diabetes tipo 1 en una paciente usando células madre reprogramadas. ¿Y cómo lo hicieron? Le trasplantaron células que, literalmente, aprendieron a producir insulina por sí mismas, como si su páncreas hubiera recibido un reinicio celular. Pero espera, eso no es lo más loco. También se documentó el caso de un hombre de 59 años con diabetes tipo 2 que, tras un trasplante similar, entró en remisión completa. O sea, su cuerpo volvió a controlar los niveles de azúcar, como si la enfermedad nunca hubiera existido. Y aquí viene lo interesante: estos avances no solo están ocurriendo en Asia. En Estados Unidos, particularmente en Boston, científicos están llevando a cabo ensayos clínicos con islotes pancreáticos, creados a partir de células madre embrionarias. Los trasplantan al hígado de pacientes con diabetes tipo 1, y aunque requieren inmunosupresores, los resultados son prometedores. ¿Te imaginas dejar de preocuparte por pincharte a diario o controlar cada carbohidrato como si fuera una amenaza? En Japón, también se están probando láminas de islotes creadas con células iPS, colocadas en el abdomen de pacientes. Sí, literalmente están sembrando insulina en el cuerpo. Claro, hay un pero. Esto aún no es una cura mágica para todos. La terapia con células madre todavía está en fase de desarrollo y no todos los pacientes responden igual. Aún falta tiempo, más estudios y mucha precaución. Pero si esto sigue así, estamos viendo el inicio de algo revolucionario. Así que, si alguna vez pensaste que la ciencia no podía desafiar a las enfermedades crónicas, bueno, tal vez quieras volver a pensarlo, porque las células madre podrían estar dándonos una segunda oportunidad, célula por célula. ¿Te imaginas una bomba de hidrógeno que no use materiales nucleares, pero que aún así desate un infierno térmico? Suena a ciencia ficción, pero China lo ha hecho realidad. En abril de 2025, investigadores del gigante naval CSC detonaron un arma que sacude los cimientos del armamento moderno. Una bomba de hidrógeno química basada en hidruro de magnesio, no en fisión o fusión nuclear. Pero espera, eso no es lo más loco. Este dispositivo pesa apenas 2 kilos. Sí, 2 kilos. Y aún así produce una bola de fuego que supera los 1000 grados Celsius, con un pulso explosivo equivalente al 40% de una misma masa de TNT, pero con calor sostenido durante más de 2 segundos. ¿Para qué sirve eso? Y aquí viene lo interesante. Su función es incinerar materiales estratégicos, pistas de aterrizaje, redes de comunicación o vehículos enemigos, dejando nada más que fuego duradero. La explosión es más que un estallido, es un horno letal. Con este avance, China puede atacar objetivos puntuales sin generar radiación nuclear ni descontrolar todo un radio amplio. Además, detrás está una gigantesca capacidad industrial. China produce 150 toneladas al año de hidruro de magnesio, gracias a una síntesis eficiente desarrollada en Shanxi. ¿Y por qué ahora? Porque en medio de tensiones con Taiwán, este arma térmica ofrece opciones de precisión y menor impacto colateral, alineada con su estrategia de modernizar energías limpias y tecnología militar. Este explosivo es un salto, sin radioactividad, con calor prolongado, insólitamente compacto. Si bien no es un arma nuclear, redefine cómo van a golpear en guerras futuras. Si antes la amenaza era una explosión nuclear, ahora puede ser un infierno portátil concentrado. China se coloca al frente de lo que podríamos llamar la era del calor bélico controlado. Y aunque en Occidente suena como algo sacado de un cómic, aquí y ahora ya es realidad. Con esta revolución térmica, la batalla del mañana podría comenzar, con fuego sin radiación. ¿Sabías que el cerebro de un pulpo tiene forma de dona? No, no es una metáfora ni un apodo tierno. Es literalmente una rosquilla, y el agujero en el centro lo ocupa su esófago. Sí, estás escuchando bien.
Cada vez que un pulpo se traga un bocado, la comida pasa por el medio de su cerebro. Pero espera, eso no es lo más loco. Este diseño tan raro no es un accidente evolutivo, de hecho, le da superpoderes. Gracias a esta disposición única, el pulpo puede controlar cada uno de sus 8 brazos con una precisión asombrosa. ¿Y lo más impresionante? Cada brazo puede actuar de forma casi independiente, como si tuviera su propia mini-mente. Es como tener 8 cerebros trabajando en conjunto. Pero aquí viene lo interesante. El cerebro de un pulpo no solo es raro en forma, también en inteligencia. Estos animales son capaces de resolver rompecabezas, abrir frascos, camuflarse en segundos e incluso recordar personas. Científicos han notado que algunos pulpos reconocen a quienes los alimentan y lanzan chorros de agua a quienes no les caen bien. Digno de una telenovela submarina, ¿no? Y por si eso fuera poco, el diseño con el esófago cruzando el cerebro tiene una consecuencia muy delicada. Si se tragan algo demasiado grande, pueden lesionarse el cerebro. Así que, sí, un mal bocado para ellos puede ser fatalmente cerebral. ¿Te imaginas tener que masticar con extremo cuidado porque tu cerebro está en medio del camino? Pues para un pulpo esa es la vida diaria. Así que la próxima vez que veas uno en un documental o en un acuario, recuerda esto. Ese amiguito tiene un cerebro con agujero, brazos con mente propia y una inteligencia que aún estamos tratando de entender del todo. ¿Quién diría que bajo el mar se escondía uno de los cerebros más raros y brillantes del reino animal? ¿Sabías que existe una bomba que no explota, no mata, pero puede dejar a toda una ciudad completamente a oscuras? Se llama bomba de grafito, aunque también la conocen como bomba apagón. Y aunque suene como algo salido de una película de espías, es 100% real, y más peligrosa de lo que imaginas. Esta bomba no destruye edificios ni hace volar cosas por los aires. En lugar de eso, libera una nube de finísimos filamentos de grafito, como si fueran ceniza flotando. Pero aquí viene lo interesante. Cuando esos filamentos caen sobre instalaciones eléctricas, como subestaciones o líneas de transmisión, provocan cortocircuitos que apagan todo. Sí, todo. Hospitales, aeropuertos, estaciones de radio, sistemas de defensa, incluso el refrigerador de tu casa si estás cerca del objetivo. Y lo más loco es que, al ser no letal, no deja muertos ni destrucción visible, pero el caos que genera es brutal. Pero espera, esto no es solo teoría. Estas bombas ya han sido usadas. Durante la Guerra del Golfo en 1991, por ejemplo, Estados Unidos lanzó bombas de grafito sobre Irak para dejar fuera de combate su red eléctrica. En cuestión de minutos, dejaron a millones de personas sin luz. Sin explosiones espectaculares, solo un silencio eléctrico absoluto. ¿Te imaginas despertar en una ciudad sin un solo foco encendido? Sin internet, sin transporte, sin comunicación. Eso es lo que hace una bomba de grafito. Ataca el corazón invisible de la civilización moderna. Y como si no fuera suficiente, ahora los expertos dicen que no solo estas bombas pueden lograrlo. Los ciberataques también están entrando al juego. Hackeos dirigidos a redes eléctricas que, sin un solo disparo, pueden sumir a un país entero en la oscuridad. Así que sí, en el mundo moderno, el arma más inquietante no siempre es la que hace más ruido. A veces es la que apaga la luz sin que nadie lo vea venir. ¿Te imaginas estar en 1936 y encender una caja que no era radio, pero tampoco cine? Pues justo así fue como el mundo conoció la televisión. Pero espera, esto no fue en Estados Unidos ni en Japón. Fue en Reino Unido, cuando la BBC emitió por primera vez un programa de televisión. Su nombre, Here's Looking at You. Y sí, aunque el título suene más a frase romántica de película, lo que pasó ahí cambió el mundo para siempre. Era el 26 de agosto de 1936 y millones de personas no lo vieron, porque claro, casi nadie tenía televisor. Pero los que sí fueron testigos de algo que parecía pura ciencia ficción. Imágenes en movimiento, con sonido, en tiempo real, en la comodidad de tu sala. O bueno, en una sala muy cara, porque aquellos primeros televisores costaban más que un coche. El programa no era una superproducción, de hecho, arrancaba con una frase simple pero potente. Buenas tardes, damas y caballeros. Este es el comienzo de la televisión británica. Así, sin efectos especiales, sin luces locas. Solo con una cámara, unos presentadores y una señal débil pero histórica. Pero aquí viene lo interesante. Ese primer programa fue una mezcla rara de entrevistas, música y algo de comedia. Básicamente un late night show, sin risas grabadas y con una audiencia mínima. Pero lo importante no era el contenido, sino el hecho de que estaba ocurriendo en vivo. Era la primera vez que la tecnología y el entretenimiento se fusionaban así.
¿Y sabes qué más? A pesar de las dudas, las burlas y los problemas técnicos, la televisión sobrevivió. Y no solo eso, se convirtió en el medio más influyente del siglo XX. Todo gracias a un experimento británico que, en su momento, parecía un capricho elitista, pero que terminó conectando al mundo. Así que la próxima vez que veas una serie, un noticiero o incluso este video, recuerda que todo empezó con un simple "Here's looking at you". ¿Qué tienen en común una cita bíblica, una chispa eléctrica y un hombre con bigote del siglo XIX? La respuesta: el inicio de la era de la información corre el año 1844. En una sala de la Corte Suprema de Washington, un hombre llamado Samuel Morse, sí, el mismo del famoso código de puntitos y rayas, está a punto de hacer algo que cambiaría la historia para siempre. Frente a él, una pequeña máquina, un cable larguísimo, y una frase que haría eco en el tiempo: "What hath God wrought?", o en español, ¿qué ha forjado Dios? Pero espera, ¿por qué esa frase? ¿Y por qué tanto misterio? Resulta que ese fue el primer mensaje transmitido en código Morse a través del telégrafo, y lo envió desde Washington hasta Baltimore. O sea, una especie de WhatsApp, pero en 1844. Y aquí viene lo más loco. Ese mensaje no lo eligió Morse al azar. Era una cita del libro de Números, en la Biblia. ¿Y sabes quién la sugirió? Annie Ellsworth, la hija del comisionado del telégrafo. Porque incluso en los grandes hitos de la historia hay espacio para los detalles curiosos y los gestos simbólicos. Este experimento fue la primera vez que alguien enviaba un pensamiento a distancia en segundos, sin necesidad de un mensajero, ni palomas, ni humo. A partir de ahí, el mundo se hizo más pequeño, los gobiernos se comunicaban más rápido, los trenes evitaban accidentes y las noticias dejaban de llegar con días de retraso. Todo con puntitos y rayitas. Así que la próxima vez que mandes un mensaje o uses internet, piensa que todo comenzó con una chispa, una línea de cobre y una pregunta poderosa: ¿qué ha forjado Dios? La respuesta probablemente fue el futuro. ¿Cómo puede un imperio que duró más de 6 siglos, que conquistó 3 continentes y fue una superpotencia mundial, terminar desmoronándose en apenas unas décadas? El Imperio Otomano nació en el siglo XIII, fundado por Osman I, un líder que, con una visión feroz y estratégica, transformó una pequeña tribu turca en una fuerza imparable. Pero espera, eso no es lo más impresionante. Durante su auge, los otomanos no solo conquistaban territorios, construían cultura, arquitectura monumental, ciencia, poesía, una administración tan organizada que algunas de sus estructuras todavía son estudiadas hoy. En su punto más alto, gobernaban desde las puertas de Viena hasta el norte de África. Era como el Netflix de las civilizaciones, todos hablaban de ellos. Y aquí viene lo interesante. A medida que Europa se industrializaba, el Imperio Otomano empezaba a oxidarse por dentro. Corrupción, luchas internas y un ejército que no evolucionaba frente a la tecnología europea los ponían en desventaja. Mientras Europa avanzaba a vapor, los otomanos seguían confiando en tácticas del pasado. Pero lo que realmente selló su destino fue la Primera Guerra Mundial. El imperio apostó por el lado equivocado, se unió a las potencias centrales y perdió. Y como si eso fuera poco, el Tratado de Sèvres lo despedazó. Se firmaron papeles, se repartieron tierras y de pronto aquel gigante que había dominado el mundo quedó hecho pedazos. Lo más simbólico, en 1922 el sultanato fue abolido y al año siguiente nació la República de Turquía. Así, en solo un año, se cerró el telón de una de las historias imperiales más poderosas de la humanidad, del esplendor al colapso, del palacio al papel sellado. El Imperio Otomano no cayó en un día, pero cuando lo hizo, el mundo entero lo sintió. ¿Te imaginas que todo lo que sabemos sobre virus comenzó con una planta enferma? Sí, así como lo oyes. El primer virus descubierto en la historia no afectaba a humanos ni animales, sino al tabaco, y eso cambió la ciencia para siempre. Corría el año 1892 y un científico ruso llamado Dmitry Ivanovsky investigaba por qué algunas hojas de tabaco mostraban unas manchas extrañas, como si tuvieran un mosaico pintado. Lo curioso es que cuando filtraba el líquido de esas hojas enfermas, con un filtro que detenía a todas las bacterias conocidas, ese líquido seguía infectando a otras plantas. Pero espera, eso no era lo más loco.
En 1898, otro investigador, el neerlandés Martinus Beijerinck, retomó el experimento y llegó a la misma conclusión. Había algo allí que causaba enfermedad, algo más pequeño que cualquier bacteria, invisible, pero increíblemente poderoso. Y así nació una nueva palabra, virus. Beijerinck lo llamó un fluido vivo contagioso, como si fuera una sombra microscópica capaz de atravesarlo todo. Y aquí viene lo interesante. Este descubrimiento no solo reveló la existencia de los virus, también sacudió la medicina, la biología y la forma en que entendemos la vida y la enfermedad. Hasta ese momento, todo el mundo creía que los únicos culpables de las infecciones eran las bacterias, pero el virus del mosaico del tabaco abrió un nuevo universo invisible, uno que sigue afectándonos hasta hoy. Desde ese momento, la virología nació como ciencia, y lo que comenzó con una hoja marchita terminó llevándonos hasta el descubrimiento del VIH, el COVID-19 y hasta los virus informáticos, que curiosamente se llaman así por su capacidad de infectar. Así que, la próxima vez que mires una planta enferma, recuerda que ese fue el primer gran misterio que nos enseñó que hay enemigos invisibles más allá de lo que el ojo puede ver. Y sí, todo empezó con una hoja de tabaco. ¿Sabías que existe un animal que, cuando envejece, simplemente decide volverse joven otra vez? Suena como una historia de ciencia ficción, pero es completamente real. Te presento a la Turritopsis dohrnii, también conocida como la medusa inmortal. Pero espera, eso no significa que no pueda morir. No es invencible ni un superhéroe submarino. Lo que la hace especial es algo que casi parece un truco biológico. Cuando está herida, enferma o simplemente envejece, reinicia su vida. Así, sin más, ¿te imaginas poder hacer eso? Este fenómeno se llama transdiferenciación y le permite a la medusa volver a una etapa juvenil llamada pólipo. Básicamente, en vez de envejecer y morir, dice, mejor empiezo de nuevo, y lo hace, literal. Y aquí viene lo más interesante. Este proceso la convierte en el único ser vivo conocido que es biológicamente inmortal. O sea, no envejece como nosotros. Puede repetir su ciclo de vida una y otra vez, lo que te hace pensar cuántas veces ha vivido una sola de estas medusas. Pero no todo es eterno. Aunque tenga este superpoder, no la libra de los peligros del mundo real. Puede ser comida, infectada o destruida por el medio ambiente. En otras palabras, puede escapar del envejecimiento, pero no del resto de la vida. Aún así, los científicos están obsesionados con ella. Estudiarla podría darnos pistas sobre cómo funcionan nuestras propias células, cómo envejecemos, e incluso si algún día podremos ralentizar el envejecimiento humano. Así que la próxima vez que veas una medusa flotando en el mar, recuerda esto. Puede parecer frágil y transparente, pero podría tener la clave de uno de los mayores misterios de la biología, la posibilidad de vivir para siempre. ¿Y si te dijera que hay un animal con mejor olfato que un perro, pero que nadie se imagina? No es un sabueso entrenado, ni un lobo salvaje. Es una zarigüeya. Sí, ese marsupial que parece una mezcla entre rata, gato confundido y ardilla con insomnio. Pero espera, eso no es lo más loco. Resulta que las zarigüeyas tienen más genes receptores olfativos que los perros. Y no hablamos de unos cuantos. Estamos hablando de toda una colección genética que las convierte en auténticas máquinas de detectar olores. En especial, poseen una mayor variedad de genes llamados B2R, que son como sensores especializados instalados en la nariz. ¿Y qué hacen esos genes? Pues básicamente actúan como radares químicos. Detectan feromonas, señales de otros animales, comida, depredadores, incluso si un plátano está a punto de madurarse. Y lo hacen con una precisión increíble. Ahora, seguro piensas, pero los perros pueden rastrear drogas, encontrar personas y hasta detectar enfermedades. Y es cierto. Pero aquí viene lo interesante. Aunque el olfato del perro es poderoso, su repertorio genético está menos diversificado que el de la zarigüeya. Es como comparar una linterna súper brillante con un radar de 360 grados. El perro detecta con intensidad, pero la zarigüeya tiene un abanico de detección mucho más amplio. ¿Te imaginas a una zarigüeya trabajando en el aeropuerto olfateando maletas? Ok, tal vez no se vea muy profesional, pero genéticamente podría ser una experta. Y lo más fascinante es que estos genes en la zarigüeya no están rotos ni inactivos, como en muchos otros animales. Están funcionales y activos, lo que sugiere que su capacidad olfativa ha sido clave para sobrevivir, encontrar pareja, comida y evitar convertirse en cena. Así que la próxima vez que veas una zarigüeya husmeando en un bote de basura, tal vez no esté buscando comida al azar. Tal vez esté resolviendo un misterio con la nariz más poderosa del reino animal.
¿Te imaginas que pronto exista una vacuna contra el cáncer? No es ciencia ficción, sino un experimento real que Rusia acaba de iniciar. Abrocha el cinturón, porque esto está lleno de promesas e incógnitas. El 30 de junio de 2025, científicos rusos anunciaron el comienzo de ensayos clínicos de una vacuna terapéutica contra varios tipos de cáncer. A diferencia de las vacunas tradicionales, estas no previenen infecciones, sino que entrenan al sistema inmune para atacar células tumorales. En otras palabras, convierten tu cuerpo en su propio médico personal. Pero espera, ¿eso es todo? No, ni cerca. Esta vacuna combina antígenos tumorales, específicos de ciertos tipos de cáncer, con adyuvantes que aumentan la respuesta inmune. La idea es hacer que tu sistema defensivo reconozca a las células malignas como invasoras y las elimine. Toda una guerra personalizada dentro de ti. Y aquí viene lo interesante. Están probando la vacuna en pacientes con varios tipos de tumores sólidos, en fases tempranas del ensayo. El objetivo inicial es demostrar que el tratamiento es seguro y provoca una respuesta inmune específica. Si funciona sin efectos graves, avanzarán a fases más amplias donde se evaluará su eficacia real. Ahora bien, no todo es un camino de rosas. Los oncólogos explican que este tipo de vacunas pueden ser muy específicas, lo cual es bueno, pero también limitante. Puede que solo funcione en personas con ciertos perfiles genéticos o tipos específicos de tumor. Además, el verdadero desafío será ver si realmente logra reducir o eliminar el cáncer. Y lo más importante, si prolonga la vida con calidad. Aún así, la ciencia avanza. Rusia no es el único país explorando terapias similares, pero este paso marca un nuevo reto para la comunidad médica. ¿Podríamos tener pronto un arsenal de vacunas que curen el cáncer en lugar de solo prevenirlo? Así que sí, es emocionante. Pero también es un proceso largo y riguroso. En los próximos años sabremos si esta vacuna es el inicio de una nueva era, o solo una esperanza más en el camino contra el cáncer. Mientras tanto, nos quedamos con la gran pregunta: ¿será esta vacuna el primer golpe certero del sistema inmune contra el enemigo más escurridizo? ¿Sabías que uno de los documentos legales más antiguos del mundo es una piedra? Y no cualquier piedra. Esta tiene escritura, símbolos religiosos y hasta una historia de tierras digna de una telenovela babilónica. Te presento la piedra Michó. Pero espera, ¿una piedra con leyes grabadas? Así es. Esta maravilla viene directamente desde la antigua Mesopotamia y tiene más de 3000 años. Es lo que se conoce como un kudurru, algo así como un título de propiedad tallado en piedra. Fue encontrada por accidente en 1782 por un botánico francés llamado André Michaux, cerca del río Tigris, al sur de lo que hoy es Bagdad. Y aquí viene lo interesante. La inscripción en escritura cuneiforme acadia narra cómo el rey Meli Shipak II otorgó unas tierras cerca del canal de Me-Kalkal. ¿Y sabes qué? Este pedazo de piedra detalla todo con una precisión brutal. Desde los límites exactos del terreno hasta quiénes eran los testigos y qué dioses respaldaban la transacción. Sí, leíste bien, dioses. Porque en aquellos tiempos, firmar un documento no era suficiente. Había que tener el respaldo celestial. Por eso, en la piedra aparecen grabados varios símbolos que representaban deidades mesopotámicas. Era como decir: si rompes este trato, atente a las consecuencias divinas. Y lo más loco, esta fue la primera pieza completa de escritura mesopotámica que llegó a Europa. Imagínate el impacto que causó en pleno siglo XVIII. Una piedra que hablaba literalmente del mundo antiguo, de sus reglas, sus creencias y sus trámites de tierras. En resumen, la piedra Michó no solo es un pedazo de historia tallado en roca, es la prueba de que, desde hace milenios, la humanidad ya hacía escrituras notariales, pero con estilo, talladas por los dioses y firmadas por reyes. ¿Sabías que una diferencia de solo 5 grados puede convertir un verano caluroso en una auténtica pesadilla? Y no estamos exagerando. En el sur de Europa, un verano normalito ya es bastante intenso. Las temperaturas suelen moverse entre los 30 y 35 grados Celsius, lo que ya te hace buscar sombra como si fueras un vampiro en pleno mediodía. Pero lo que está pasando ahora es otro nivel, porque aquí viene lo más loco. En plena ola de calor, los termómetros están marcando hasta 43 grados Celsius en lugares como España y Portugal. Y si pensaste que eso era algo común, la verdad es que no lo es. Esa temperatura no es parte del verano clásico mediterráneo. Es un fenómeno extremo que rompe los récords y aquí viene lo interesante.
Este tipo de olas de calor no son solo días calurosos, son eventos meteorológicos que están siendo cada vez más frecuentes e intensos. Se llaman así porque rompen el patrón climático habitual, elevando las temperaturas muy por encima del promedio durante varios días seguidos. Pero espera, ¿te imaginas lo que eso significa? No solo es sudar más o beber litros de agua. Estamos hablando de riesgos reales para la salud, de impacto en la agricultura, en el consumo energético y en algunos casos incluso en el turismo. Las autoridades ya están activando protocolos de emergencia para proteger a la población más vulnerable. Y todo esto nos lleva a algo importante: diferenciar entre clima y extremos. Porque una cosa es un verano caluroso y otra muy distinta. Es vivir dentro de una cúpula ardiente que convierte el aire en fuego. Así que la próxima vez que escuches que Europa está a 42 grados Celsius, no lo tomes como otro día caluroso. Es una alerta, una señal de que el clima está cambiando y que el verano tal como lo conocíamos ya no es lo que era. ¿Y si te dijera que en Japón acaban de crear algo que suena más a ciencia ficción que a realidad? Prepárate, porque lo que están desarrollando podría cambiar para siempre la forma en que entendemos el nacimiento. Un grupo de científicos japoneses ha logrado un avance que parece sacado de una película futurista: un útero artificial funcional. Sí, así como lo oyes. Un sistema diseñado para gestar bebés fuera del cuerpo humano. Pero espera, eso no es lo más loco. Este útero, llamado ExoWomb, fue probado exitosamente con cabritos prematuros y logró mantenerlos con vida y en desarrollo, simulando el ambiente uterino casi a la perfección. Y aquí viene lo interesante. Los cabritos no solo sobrevivieron, sino que continuaron creciendo de forma saludable. ¿Te imaginas por qué esto es tan revolucionario? Porque podría significar un giro total en el tratamiento de bebés prematuros. Hoy en día, los nacimientos antes de tiempo enfrentan riesgos altísimos: pulmones subdesarrollados, órganos inmaduros, infecciones. Pero este invento podría ofrecerles un ambiente más seguro y natural, justo en ese periodo crítico fuera del vientre. Y eso no es todo. Los investigadores creen que, en un futuro no muy lejano, podríamos ver versiones humanas de este sistema ayudando en hospitales a salvar vidas que antes estaban en la cuerda floja. Aunque todavía falta mucho para que esto se aplique en humanos, el primer paso ya está dado, y eso es gigantesco. Pero claro, también abre un montón de preguntas éticas. ¿Qué tan lejos queremos llegar? ¿Podremos gestar completamente fuera del cuerpo humano algún día? ¿Y qué significará eso para la maternidad como la conocemos? Lo único claro por ahora es que Japón ha dado un paso hacia un territorio desconocido, uno donde la vida, literalmente, podría empezar en una máquina. Y eso, amigo curioso, es tan asombroso como inquietante. ¿Te imaginas meter un gol mientras esquivas un derechazo en la cara? Pues sí, existe un deporte donde eso puede pasar. Se llama footbox y no es una broma. Este deporte nació en Ucrania y es, literalmente, una mezcla entre fútbol y boxeo. Dos jugadores entran a un ring, cada uno con guantes puestos, y además de patear una pelota con el objetivo de meter goles, también pueden lanzarse golpes. Sí, así como lo oyes. ¿Quieres anotar? Prepárate para recibir un uppercut en el intento. Pero espera, eso no es lo más loco. El creador del footbox asegura que este deporte sirve para desarrollar coordinación, resistencia y, lo que más miedo da, la capacidad de recibir golpes. O sea, aquí no solo ganas por tener buen pie, también necesitas una mandíbula de acero. Y aquí viene lo curioso. Aunque suene extremo, algunos futbolistas reales también coquetean con el boxeo. Por ejemplo, Emanuel Ochoa, portero de Cruz Azul, ha confesado que entrena con guantes para mejorar su agilidad y reflejos. Y no está solo. Rodrigo de Paul, campeón del mundo con Argentina, también es fan del boxeo y lo incluye en su rutina. ¿Te imaginas una liga profesional de footbox en unos años? Messi esquivando ganchos, Haaland bloqueando con el antebrazo y anotando de chilena. Sería una locura. Y aunque hoy el footbox no es un deporte global, está ganando curiosidad por su rareza. Porque en un mundo donde hay ajedrez boxeado y carreras en tacones, ¿por qué no un ring con balón y puñetazos? Así que ya sabes, si amas el fútbol pero sientes que le falta contacto, este deporte tal vez sea para ti. Solo asegúrate de llevar guantes y un casco. ¿Sabías que existe un delfín sin aleta dorsal? Así como lo escuchas, no es un error genético ni un accidente extraño. Es una especie real, activa y que nada como si nada. Te presento al Lisodelphis borealis, también conocido como el delfín liso del norte. Pero espera, eso no es lo más loco. A diferencia del típico delfín que todos imaginamos, con su icónica aleta en forma de cuchilla sobre el lomo,
Este nada con la espalda completamente lisa, como si alguien hubiera pasado un rodillo sobre él. Y no es el único. Su primo del hemisferio sur, el Isodelphis peroni, también nació sin ese timón dorsal. Ahora, ¿te imaginas por qué evolucionaron así? La respuesta está en la velocidad. Estos delfines viven en aguas frías y profundas del Pacífico Norte, donde moverse rápido y con la menor resistencia posible puede ser la diferencia entre comer o ser comido. La falta de aleta les da un perfil más hidrodinámico. Es como comparar un auto con techo aerodinámico contra uno con portaequipaje. Uno corta el viento, el otro lo frena. Y aquí viene lo interesante. El Isodelphis borealis mide entre 2 y 3 metros. Tiene un cuerpo alargado, oscuro en la parte superior y blanco en el vientre, y vive en manadas gigantescas. A veces viajan en grupos de cientos, incluso miles. Imagina ese desfile de delfines sin aleta, surcando el mar como si fueran torpedos vivos. Y aunque no se dejan ver fácilmente cerca de la costa, en mar abierto son ágiles, veloces y totalmente distintos a lo que esperarías de un delfín. Así que ya sabes. La próxima vez que creas que conoces a todos los delfines, recuerda al que decidió romper las reglas y nadar sin aleta. Porque en el océano ser diferente también es una ventaja. ¿Te imaginas nacer con 3 piernas y 4 órganos sexuales? No, no es una historia de ciencia ficción, ni un mito de circo antiguo. Es la historia real y sorprendentemente olvidada de Blanche Dumas, una mujer que vivió en el siglo XIX y que rompió todas las expectativas de su tiempo. Pero espera, eso no es lo más impactante. Blanche nació en Martinica en 1860. Desde pequeña su cuerpo causaba asombro. Tenía 2 piernas normales y una tercera completamente funcional que salía de su cadera derecha. Pero lo más inesperado es que tenía 2 órganos sexuales femeninos completamente desarrollados. Y además 2 masculinos. Sí, leíste bien. Ahora aquí viene lo curioso. En lugar de vivir escondida, avergonzada o marginada por su apariencia, Blanche aprovechó su rareza para convertirse en una figura de atención y deseo. Su historia fue documentada por el famoso Dr. George Gould, quien la entrevistó en París cuando ella tenía alrededor de 30 años. Y según él, Blanche no solo aceptaba su cuerpo, lo celebraba. Afirmaba disfrutar plenamente de su sexualidad y decía tener una vida íntima más activa que la de cualquier persona común. Y aquí va lo más loco. En esa época, donde la ciencia apenas entendía conceptos como la intersexualidad, Blanche fue estudiada más como un fenómeno médico que como un ser humano complejo. Pero ella no se limitó a ese papel. Su vida se convirtió en un punto de debate sobre la diversidad del cuerpo humano, el deseo y la forma en que la sociedad reacciona ante lo que no comprende. Aunque su historia se perdió entre archivos médicos y crónicas de curiosidades, Blanche Dumas es un ejemplo de cómo la naturaleza puede desafiar todos los estándares y cómo una persona puede desafiar al mundo con su sola existencia. Porque al final, Blanche no solo fue una mujer con 3 piernas, fue una mujer que no dejó que su rareza definiera sus límites, sino su poder. ¿Has oído hablar del arco iris de fuego? No, no es magia, aunque se le parece bastante. Es un fenómeno real, tan espectacular que, cuando aparece, muchos ni siquiera saben qué están viendo. Pero espera, no es un arco iris común. De hecho, ni siquiera se forma con gotas de lluvia. Esto se llama arco circunhorizontal y ocurre cuando la luz del sol atraviesa cristales de hielo flotando en lo alto de la atmósfera, en esas nubes delgaditas llamadas cirrus. Pero aquí viene lo más loco. Para que este espectáculo ocurra, tiene que cumplirse una especie de alineación celestial, literal. Primero, los cristales de hielo deben estar perfectamente planos, como si fueran miles de mini espejos flotando horizontalmente. Luego, el sol tiene que estar a más de 58 grados de altura sobre el horizonte, si no, nada sucede. Y si eso pasa, ¡boom! Los rayos del sol se doblan al entrar en los cristales y crean una franja de colores tan intensa que parece que alguien encendió fuego en el cielo. Y aquí viene lo interesante. Aunque parezca raro, no es tan poco común en algunas partes del mundo, especialmente en países con latitudes medias durante el verano, donde el sol puede alcanzar la altura necesaria. Estados Unidos, por ejemplo, ha visto más de uno en sus cielos. Pero lo más curioso es que, a pesar de ser un fenómeno óptico conocido, la mayoría de las personas lo confunden con un halo, un arco iris o incluso una aurora boreal. Y no tiene nada que ver con eso. Así que la próxima vez que veas una línea brillante y multicolor paralela al horizonte, no te preocupes. No es el fin del mundo ni una brecha dimensional. Solo estás presenciando uno de los fenómenos más bellos y poco comprendidos del cielo.
el arco iris de fuego. Y ahora dime, ¿cuántas veces crees que ha pasado sobre tu cabeza sin que te dieras cuenta? ¿Te imaginas estar paralizado y luego volver a caminar gracias a un chip en tu cerebro? Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero no lo es. Un grupo de científicos en China, específicamente en la Universidad de Fudan, acaba de lograr algo que podría cambiar la vida de millones. Hicieron que personas con parálisis volvieran a mover las piernas. Y no hablamos de un milagro, sino de una tecnología llamada bypass neural. Pero espera, eso no es lo más loco. Este bypass funciona como un atajo. Conecta directamente el cerebro con la médula espinal, saltándose por completo la zona lesionada. ¿El resultado? Pacientes que no podían moverse. Ahora pueden caminar más de 5 metros con ayuda. Y todo gracias a un sistema que lee las señales del cerebro, las interpreta y las envía directo a los músculos de las piernas. ¿Te imaginas lo que esto significa? Hasta ahora, las lesiones en la médula eran prácticamente una sentencia de inmovilidad. Pero con este avance, los investigadores han reescrito las reglas del juego. Implantes cerebrales, interfaces cerebroespinal y una ingeniería que parece salida de una película, pero está ocurriendo en tiempo real, y aquí viene lo interesante. Este avance, además de abrirle una puerta gigante a quienes viven con parálisis, pone a China en la carrera global por liderar la neurotecnología. Sí, mientras empresas como Neuralink llaman la atención del mundo, este equipo chino está obteniendo resultados impresionantes, y con pacientes reales, así que no es solo un chip, ni una promesa vacía. Es un paso, literal y simbólico, hacia un futuro donde caminar de nuevo después de una lesión grave ya no es un sueño lejano, sino una posibilidad real. Y ahora dime, si la mente puede reescribir al cuerpo, ¿qué más seremos capaces de reconstruir en los próximos años? ¿Sabías que debajo de Tokio hay una catedral? Pero no es para rezar, ¿es para salvar la ciudad del agua? Así es. A unos kilómetros de la capital japonesa, en Kasukabe, Saitama, existe una megaestructura oculta bajo tierra llamada Proyecto G-Kans. Suena como algo salido de una película de ciencia ficción, pero es completamente real, y su función principal es evitar que Tokio se ahogue. Pero espera, eso no es lo más loco. Imagina esto. Un sistema subterráneo con túneles de 10 metros de diámetro, más largos que 60 campos de fútbol, conectando 5 silos gigantes de concreto, cada uno de 65 metros de profundidad. Esos silos funcionan como enormes vasos que recogen el agua de los ríos cuando estos se desbordan por lluvias extremas o tifones. ¿Y a dónde va toda esa agua? Aquí entra en acción la catedral. Un depósito subterráneo tan grande que podrías estacionar un Boeing 747 adentro sin problemas. Tiene columnas gigantes que parecen sacadas de un templo griego, pero están hechas para sostener toneladas y toneladas de agua. Y ahora viene lo impresionante. Este monstruo subterráneo cuenta con 78 bombas tan potentes que juntas pueden mover 200 toneladas de agua por segundo. Sí, por segundo. El agua almacenada es bombeada hacia el río Edogawa, a una cota más baja, sin que la mayoría de la ciudad se entere de todo este movimiento bajo sus pies. El proyecto G-Kans costó más de $2.000 millones y tardó 17 años en construirse. Pero hoy, gracias a él, millones de personas pueden dormir tranquilas, incluso cuando el cielo se cae a pedazos. Así que ya sabes, si alguna vez te preguntaste cómo Japón lidia con los tifones, la respuesta está enterrada bajo tierra. Literalmente, si este dato te dejó con cara de ¿qué? Imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y compártelo con quien necesita saber esto ya. ¿Sabías que un hongo relacionado con la misteriosa maldición del faraón ahora podría convertirse en un héroe contra el cáncer? Suena increíble, pero es real. Empecemos por el principio. Hace poco más de un siglo se descubrió que el hongo Aspergillus flavus, presente en la tumba de Tutankamón, mató a varios arqueólogos con infecciones pulmonares. Eso desató el mito de la maldición del faraón. Leyenda, temor, hasta que la ciencia lo tocó. Y aquí viene lo más loco. Un equipo de la Universidad de Pensilvania, encabezado por la profesora Sherry Gao, logró aislar moléculas del hongo, llamadas asperigimicinas, un tipo de péptidos RIPP, que demostraron una eficacia impresionante contra la leucemia. ¿Te imaginas por qué esto es tan revolucionario? Estas moléculas, cuando se purificaron y probaron en células leucémicas, terminaron deteniendo el crecimiento de tumores. Algunas variantes modificadas incluso mostraron una potencia terapéutica comparable a la citarabina, un fármaco clásico contra la leucemia, y todo esto viene de un hongo que antes mataba en silencio. Pero espera, eso no es todo.
La investigación también reveló que las asperigimicinas bloquean la formación de microtúbulos, esenciales para que las células cancerosas se dividan, y lo mejor, mostraron alta especificidad, afectando a las leucémicas sin dañar células sanas de otros tejidos. Y aquí viene lo interesante. El grupo identificó un gen clave, SLC46A3, que actúa como una puerta para que estas moléculas ingresen a las células tumorales vía los lisosomas. Ingeniería molecular a otro nivel. Este hallazgo, publicado en Nature Chemical Biology, muestra que la maldición se transformó en cura potencial. No obstante, aún estamos en los primeros pasos. Se necesitarán modelos animales antes de pensar en ensayos clínicos humanos. Así que sí, esa maldición podría ser la llave para una nueva clase de terapias oncológicas inspiradas en hongos. De símbolo de muerte a esperanza de vida. Ciencia real y sorprendente. Cortesía de la naturaleza misteriosa de las tumbas antiguas. ¿Sabías que en Japón puedes meter tu bicicleta bajo tierra? ¿Y no estamos hablando de enterrarla? Sí. Suena como ciencia ficción, pero es completamente real. En ciudades como Tokio, donde cada centímetro de espacio cuenta, inventaron algo brillante: estacionamientos subterráneos automatizados para bicicletas. Pero espera, eso no es lo más loco. Imagina esto: llegas pedaleando al trabajo, no ves ni un solo bici estacionamiento en la calle, pero te acercas a una estructura futurista con una ranura, colocas la rueda delantera, la sueltas, y ¡zas! Un sistema robotizado la traga y la envía bajo tierra. ¿Te imaginas? Esto se llama EcoCycle, y fue creado por la empresa japonesa Giken. El objetivo: combatir tres grandes enemigos del ciclista urbano japonés: el espacio, los ladrones y el clima. Y aquí viene lo interesante. Estos sistemas almacenan cientos de bicicletas en un solo punto, en vertical, dentro de torres subterráneas. Todo el proceso tarda menos de 15 segundos. ¿Quieres tu bici de vuelta? Escaneas tu tarjeta y, como por arte de magia, tu bicicleta emerge del subsuelo como si nada. ¿Y por qué se tomaron tantas molestias? Porque en Japón, especialmente en grandes urbes, el espacio es un lujo. No hay lugar para dejar bicis amontonadas en la calle, ni para preocuparse por si lloverá o si alguien se la llevará. Además, es más barato que un estacionamiento para coches, y siendo sinceros, también es 1000 veces más cool. Así que la próxima vez que veas un montón de bicis mal estacionadas, recuerda que en Japón ellas tienen un ascensor secreto hacia el inframundo. Robótico, claro. ¿Te atreverías a dejar tu bici en manos de un robot? Porque en Japón ya lo hacen miles de personas al día. ¿Te imaginas viajar miles de kilómetros solo para descubrir que tu sueño era una mentira? Eso les pasa a algunos turistas japoneses cuando visitan París. Y no estamos hablando de una simple desilusión. Estamos hablando del síndrome de París. Sí, así como lo oyes. Un fenómeno psicológico real que ha dejado a más de un visitante llorando, desorientado e incluso alucinando. Pero espera, ¿tanto así? Pues sí. Todo comienza con una imagen idealizada: cafés bohemios, calles limpias, gente amable vestida como de revista, música de acordeón y croissants perfectos. Suena bonito, ¿verdad? Pero aquí viene lo interesante. Cuando estos viajeros llegan a la ciudad del amor, se topan con una realidad muy diferente. Tráfico caótico, multitudes apresuradas, calles con basura y uno que otro camarero que, digamos que no tiene mucha paciencia. Y ese choque cultural tan fuerte explota en la mente de algunos. ¿El resultado? Ansiedad, mareos, ataques de pánico, desrealización y hasta alucinaciones, como si estuvieran atrapados en una pesadilla de la que no pueden despertar. Literal, este fenómeno se ha vuelto tan conocido que incluso la embajada japonesa en París tiene un protocolo especial para asistir a quienes lo padecen. Y no es que París sea horrible, ni mucho menos. Lo curioso es cómo una expectativa tan alta puede jugarle una mala pasada a la mente. ¿Sabes qué es lo más loco? Que en Japón, la fascinación por Francia es tan fuerte que hasta hay cafeterías temáticas, calles con nombres franceses y marcas que imitan el estilo parisino. Entonces, cuando esa burbuja estalla, el golpe es fuerte. Así que ya sabes, si algún día vas a París, llévate tu cámara, tu curiosidad y también un poco de realismo, porque aunque no todo sea de película, lo verdaderamente valioso está en vivirlo como es. ¿Y tú? ¿Sobrevivirías al síndrome de París? ¿Sabías que en pleno corazón de Roma hay una columna gigante que cuenta una historia, como si fuera una tira cómica esculpida en piedra? Así es, se trata de la columna de Marco Aurelio, y no está ahí por casualidad. Esta joya de mármol blanco se levanta orgullosa en la Plaza Colonna,
y no solo le da nombre al lugar, sino que guarda un relato épico de batallas, conquistas y decisiones imperiales que marcaron la historia del Imperio Romano. Pero espera, eso no es lo más loco. Lo más fascinante es su diseño. Un relieve en espiral que serpentea por toda la columna, narrando paso a paso las campañas militares de Marco Aurelio contra los germanos y los sármatas. Imagínate eso, una especie de cómic gigante de 30 metros de altura, tallado hace casi 2000 años. Y no solo eso, originalmente coronaba la cima una estatua del propio emperador, pero en el siglo XVI el Papa dijo, mejor pongamos a San Pablo, y se hizo el cambio. Y aquí viene lo interesante. La Plaza Colonna, donde se encuentra esta maravilla, no es solo una escenografía para turistas, es el escenario de siglos de historia viva. A un lado está el Palazzo Chigi, nada menos que la actual sede del gobierno italiano. También está la Galleria Colonna, que fue centro de la moda y el comercio desde el siglo XIX, y la elegante iglesia de Santi Bartolomeo e Alessandro. Cada piedra de este lugar tiene algo que contar, desde intrigas imperiales hasta decisiones políticas modernas. Y es que en Roma, el pasado y el presente se dan la mano con una naturalidad impresionante. Así que la próxima vez que pienses en columnas antiguas, recuerda que algunas no solo sostienen edificios, también sostienen historias. ¿Te animarías a seguir el espiral y descubrir todo lo que Marco Aurelio quiso contarnos? ¿Alguna vez una escultura te ha hecho reír y al mismo tiempo pensar en la lucha por la justicia? Pues prepárate, porque esto te va a volar la cabeza. En lo alto de la majestuosa Catedral de Friburgo, en Suiza, hay una gárgola que, digamos que no tiene mucha clase. ¿Por qué? Porque literalmente parece estar defecando. Y no en cualquier dirección. Apunta directamente hacia el antiguo ayuntamiento. Y no es un error de diseño ni una travesura moderna. Es una protesta esculpida en piedra. Pero espera, eso no es lo más loco. Cuenta la leyenda que un albañil, tras haber trabajado arduamente en la construcción de la catedral, fue dejado sin paga. Sin contratos, sin quejas en redes sociales y sin sindicatos, este hombre encontró una forma bastante creativa y muy descarada de expresar su enojo: tallar una gárgola que hiciera literalmente caca sobre el lugar donde trabajaban los que no le pagaron. ¿Te imaginas el nivel de indignación que tenía como para inmortalizar su berrinche en piedra? Pero aquí viene lo más curioso. Esa gárgola, diseñada originalmente para desviar el agua de lluvia, sigue ahí desde hace siglos, desafiando la autoridad con su gesto irreverente. Y lo más increíble, nadie la quitó. La dejaron. ¿Por qué? Quizá porque sabían que borrar esa gárgola sería como admitir la injusticia. O tal vez porque incluso la iglesia reconoció la genialidad del reclamo. Hoy en día, la famosa gárgola se ha convertido en una parada obligada para los turistas, en un ícono de la ciudad, y en un símbolo silencioso del trabajador que no se dejó pisotear, ni aunque lo intentaran. Así que ya sabes, si alguna vez vas a Friburgo y miras hacia arriba, ¡cuidado! Podrías encontrarte con el insulto más elegante y eterno jamás esculpido. ¿Arte gótico o justicia divina en forma de popó? Tú decides. ¿Te imaginas que tu propio rostro se convirtiera en una especie de leyenda médica, pero también en un símbolo de lucha y dignidad? Pues eso fue exactamente lo que vivió Roy Lee "Rocky" Dennis, un joven cuyo rostro fue tan único que parecía esculpido por el destino para desafiar todos los prejuicios. Rocky nació en 1961 y fue diagnosticado con una extraña condición llamada displasia craneodiafisaria. ¿Y eso qué significa? Básicamente, sus huesos, especialmente los del cráneo, crecían de forma anormal. Su cabeza se volvía cada vez más grande y pesada, presionando su cerebro, sus ojos y causando un dolor constante. Los médicos no eran optimistas. Le dijeron a su madre que no pasaría de los 7 años. Pero espera. Aquí viene lo interesante. Rocky no solo vivió más allá de lo pronosticado. Llegó a los 16 años, y no lo hizo escondido ni temiendo cada día. Fue a la escuela, tuvo amigos, aprendió a tocar el piano e incluso desarrolló un sentido del humor que dejaba sin palabras a más de uno. Aunque su rostro causaba impacto, su inteligencia y su carácter eran tan fuertes que nadie podía ignorarlo por mucho tiempo. Y lo más loco de todo, su historia se volvió tan poderosa que inspiró la película Mask en 1985, donde fue interpretado por Eric Stoltz. ¿Te imaginas que tu vida se convierta en una película que conmueve a millones? Rocky Dennis nos dejó en 1978, pero lo hizo con la cabeza en alto, literal y figuradamente, demostrando que un diagnóstico no define a una persona. Lo que te define es cómo decides vivir con lo que te toca.
Así que la próxima vez que escuches el nombre Rocky, no pienses solo en un boxeador. Piensa en un chico real que peleó la batalla más dura sin lanzar un solo golpe, y aún así salió victorioso. ¿Sabías que Muhammad Ali, el campeón mundial de los pesos pesados, una vez ganó una pelea, con palabras, no con puños, y no fue en un ring, sino en el borde de una cornisa, donde la vida de un hombre colgaba, literalmente, de un hilo? Era el 19 de enero de 1981, en Los Ángeles. Un hombre desesperado amenazaba con lanzarse desde el 9º piso de un edificio. La policía, los bomberos y los curiosos miraban desde abajo, sin lograr convencerlo. Nadie sabía qué hacer. Pero entonces, como si fuera parte de una película, apareció Muhammad Ali. Sí, ese Ali. El más grande, el que flotaba como mariposa y picaba como abeja. Pero espera, eso no es lo más loco. Ali no tenía uniforme, ni título mundial, ni un micrófono. Solo su voz y su corazón. Subió hasta el lugar, se acercó al hombre y comenzó a hablarle. Lo llamó hermano, le pidió que no saltara, le dijo que la vida aún tenía algo para él. Y lo increíble es que funcionó. Después de varios minutos, ese hombre bajó. Vivo, Ali lo abrazó. Y el mundo respiró. El fotógrafo Boris Yaro, de Los Angeles Times, captó ese momento justo. Ali con los brazos abiertos, hablándole al borde del abismo. Esa imagen se convirtió en una de las más poderosas del siglo XX, porque no mostraba la fuerza de un campeón de boxeo, sino la de un ser humano que usó su fama para algo más grande que los títulos: salvar una vida. ¿Te imaginas? Un hombre que venció en el cuadrilátero a los más duros del mundo, pero que tal vez su mejor victoria fue lograr que alguien eligiera seguir viviendo. Y es que, a veces, las palabras bien dichas pueden tener más fuerza que cualquier golpe. Eso también es ser campeón. ¿Te imaginas pesar menos que una mochila escolar, pero medir más de 1,60 m? Pues así vivió Isaac William Sprague, el hombre que inspiró un fenómeno circense entero, conocido como el primer esqueleto viviente. Y no era una dieta extrema ni una moda de la época. Todo comenzó cuando tenía 12 años. Un día después de nadar, empezó a sentirse extraño. Desde entonces, su cuerpo no volvió a ser el mismo. Comía bien, tenía hambre como cualquiera, pero su cuerpo simplemente no retenía nada. Cada día era más delgado, más frágil, más hueso que carne. Pero espera, eso no es lo más loco. Con solo 19 kilos de peso y midiendo 1.67 metros, Isaac no podía ni sostener una herramienta, y mucho menos seguir ayudando a su padre en el taller de zapatos. ¿La solución? Se convirtió en atracción de feria. Sí, tal como lo oyes. La gente pagaba por ver su delgadez. Y aquí viene lo interesante. En 1865, un promotor de circo lo ve en un carnaval local y le ofrece trabajo. Isaac acepta. Y en cuestión de meses ya trabajaba con el legendario P.T. Barnum. ¿Su apodo? El auténtico hombre delgado. Gente de todo el país hacía fila para ver a ese milagro médico, que parecía un esqueleto con piel. Pero tras bambalinas, la historia era muy distinta. Isaac no tenía diagnóstico, no tenía fuerza, y literalmente tenía que beber leche azucarada cada pocos minutos para no desmayarse. Llevaba un frasco colgado al cuello, como si su vida dependiera de un sorbo. Trató de retirarse, se casó, pero las deudas y quizás una adicción al juego lo devolvieron a los escenarios, y así vivió, y murió. En la miseria, a los 45 años, por asfixia. Isaac William Sprague no solo fue el primer esqueleto viviente, fue un hombre atrapado en un cuerpo que lo abandonaba, mientras el mundo aplaudía su desgracia, una historia tan increíble como trágicamente real. ¿Sabías que el terremoto más fuerte registrado en la historia de la humanidad no ocurrió en Japón ni en California, sino en el sur de Chile? Sí, el 22 de mayo de 1960, la ciudad de Valdivia fue sacudida por un monstruo sísmico de 9.5 grados en la escala de Richter, un temblor tan brutal que no solo partió calles como si fueran papel, también cambió la geografía del país, literalmente. Pero espera, eso no es lo más loco. Antes del terremoto ya se habían sentido varias réplicas fuertes, pero a las 15:11 de la tarde el planeta crujió como nunca. Casas volaron, ríos se salieron de su cauce y el suelo se hundió en algunas zonas hasta 2 metros. 2 metros. Y aquí viene lo más escalofriante. El sismo desencadenó un tsunami tan potente que cruzó todo el Pacífico y llegó hasta Japón, matando personas a más de 17,000 kilómetros de distancia. ¿Te imaginas el poder necesario para eso?
En total, más de 2 millones de personas quedaron afectadas y se estima que murieron entre 1.500 y 2.000 personas. Pero los efectos no terminaron ahí. La sacudida también despertó al volcán Puyehue, que entró en erupción solo 2 días después, cubriendo la región con cenizas y agregando otro capítulo apocalíptico a la tragedia. Y lo más impresionante de todo es que este desastre ayudó a la ciencia, sí. Porque a partir de ese evento, Chile se convirtió en un referente mundial para el estudio de la sismología y la vulcanología. Se reforzaron sistemas de alerta, se rediseñaron estructuras y se entendió mejor la interacción entre fallas geológicas. El terremoto de Valdivia no solo cambió el país, también cambió la manera en que el mundo entero ve a la Tierra cuando decide temblar. Un evento que fue tragedia, pero también lección, una advertencia grabada en la memoria del planeta. ¿Te imaginas pesar tanto que una sola persona ocupe 2 camas y necesite 13 personas para moverlo? Pues eso no es ficción. Es la historia real de John Brower Minock, el hombre más pesado del que se tenga registro en la historia. Un hombre que, aunque pocos recuerdan, vivió una vida marcada por lo extraordinario y lo doloroso. Desde niño, John ya era diferente. A los 12 años pesaba lo que muchos adultos, 132 kilos. Y no era por comer en exceso, sino por una condición médica devastadora. A los 22 años ya medía 1.85 y pesaba 178 kilos. Pero eso era apenas el principio. En 1978, cuando su salud se colapsó, los médicos descubrieron lo impensable. Su cuerpo retenía tanta agua por un edema masivo que se calculó que más de 400 kilos de su peso eran solo fluidos. Sí, escuchaste bien. 400 kilos en puro líquido. Pero espera, eso no es lo más impactante. Para trasladarlo al hospital se necesitaron bomberos, una camilla modificada y un transbordador especial. Y una vez dentro, lo recostaron sobre 2 camas unidas, porque una sola no era suficiente. Literalmente, la gravedad no lo soltaba. Ahora, lo más inesperado. A pesar de todo eso, John se casó con Janet, una mujer que apenas pesaba 55 kilos. Juntos tuvieron 2 hijos. ¿La mayor diferencia de peso entre una pareja registrada? Sí, también fue récord Guinness. Y aquí viene el dato que te va a volar la cabeza. Tras una estricta dieta, John perdió 419 kilos en solo 6 meses. Esa fue y aún es una de las mayores pérdidas de peso documentadas en la historia. Pero lamentablemente su enfermedad no tenía cura. John falleció en 1983, a los 41 años, con un peso de 362 kilos. Su historia no es solo de récords, sino un recordatorio brutal de cómo el cuerpo humano puede volverse una cárcel, cuando la ciencia aún no tiene todas las respuestas. Una vida que pesa, literal y emocionalmente. Si este dato te dejó con cara de ¿qué? Imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y compártelo con quien necesita saber esto ya. ¿Sabías que existe una copa que te castiga si eres demasiado codicioso? No es broma. Si te excedes, pierdes todo lo que serviste. Literalmente. Esta pequeña trampa disfrazada de copa se llama la copa de Pitágoras, y aunque parece un simple vaso, guarda un truco que ha sorprendido a generaciones. Pero espera, eso no es lo más loco. Esta copa fue inventada nada menos que por Pitágoras. Sí, el de los triángulos y el famoso teorema. Pero aquí no hablamos de matemáticas, sino de una lección de vida convertida en objeto. A simple vista, la copa parece normal. Puedes llenarla sin problema, hasta cierto punto, pero si te pasas, si llenas más de la cuenta, el líquido desaparece por completo. Todo. Cero. Nada. Y aquí viene lo interesante. En su interior tiene un mecanismo oculto que funciona como un sifón. Cuando el líquido llega al nivel permitido, no pasa nada. Pero si te emocionas y sirves más, el exceso activa un pequeño tubo secreto dentro de una columna central hueca. El sifón se activa, y todo el contenido de la copa se drena por la base, como si alguien hubiera jalado la cadena del inodoro de la avaricia. ¿Y por qué alguien inventaría algo así? Pitágoras no lo hizo solo por diversión. Su objetivo era enseñar una lección filosófica. La moderación es la clave. Demasiado de cualquier cosa, poder, comida, riqueza, ego, termina llevándote a la ruina. Por eso también se le conoce como la copa del codicioso o la copa de Tántalo, en honor al personaje mitológico que lo tenía todo al alcance, pero nunca podía disfrutarlo. Así que la próxima vez que sirvas una copa, piensa en esto. A veces, querer más te deja sin nada. ¿Te imaginas vivir 82 años sin ver jamás a una mujer? Ni en persona, ni de lejos, ni por error. Así fue la vida de Mijailo Tolotos,
un monje griego cuya historia parece sacada de una novela, pero fue real. Su madre murió durante el parto, y como nadie fue a reclamar al recién nacido, lo entregaron directamente al monte Athos, un lugar donde el tiempo se congeló, y las mujeres están prohibidas desde hace siglos. Pero espera, eso no es lo más loco. En el monte Athos, una república monástica en Grecia, no solo las mujeres están vetadas, tampoco se permite la entrada a animales hembra. La ley que lo prohíbe se llama Abaton y fue instaurada en el año 1060. ¿La razón? Crear un entorno donde los monjes vivan aislados del mundo exterior, sin distracciones, dedicados únicamente a la fe, y lo han cumplido al pie de la letra. Mijaílo creció en ese ambiente. Jamás salió del monasterio. Jamás vio una madre, una hermana, una figura femenina. Todo lo que sabía sobre mujeres lo aprendió de libros antiguos y de imágenes religiosas, como las de la Virgen María. Para él, lo femenino era más un concepto que una presencia real. Y aquí viene lo interesante. Su historia se hizo pública en 1938, cuando un periódico escocés publicó su obituario. Aquel texto decía que Mijaílo era, probablemente, el único hombre en el mundo que vivió y murió sin ver nunca a una mujer. ¿Increíble? Sí. ¿Comprobable? Difícil. Pero es lo que los monjes del monte Athos creían, y así lo honraron. Le ofrecieron un funeral especial, como tributo a una vida tan inusual como devota. Mijaílo Tolotos no buscó fama ni dejó frases célebres, pero su existencia quedó marcada como una de las más extrañas y fascinantes del siglo XX. Y ahora te pregunto, ¿crees que podrías vivir sin ver nunca al otro 50% de la humanidad? ¿Te imaginas donar tu cuerpo a la ciencia, pero con una condición tan peculiar que terminó volviéndose historia? Grover Krantz, un antropólogo excéntrico y profesor de universidad, no solo lo imaginó, lo hizo realidad. Antes de morir, le dijo a su colega del Smithsonian: «He sido maestro toda mi vida. Creo que también podría serlo después de muerto». Pero espera, eso no es lo más loco. Grover dejó claro que su esqueleto podía usarse con fines educativos, siempre y cuando también se llevaran a su perro. Sí, su perro, un enorme lobo irlandés llamado Clyde. ¿La petición? Que lo exhibieran junto a él, incluso abrazados. ¿Y adivina qué? Así fue. Tras su fallecimiento en 2002 por cáncer de páncreas, su cuerpo fue enviado a la famosa Granja de Cadáveres de Tennessee, donde científicos estudian la descomposición humana. Después, sus huesos, junto con los de Clyde, fueron limpiados, preparados y colocados en una vitrina muy especial del Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsonian. Y aquí viene lo interesante. En la exposición, escrito en hueso, visitantes pueden verlos tal cual él pidió. Esqueleto de humano y esqueleto de perro, eternamente juntos, como en una escena salida de una película o un libro de ciencia ficción. Grover Krantz no solo dejó huella por su trabajo con restos antiguos o su defensa del estudio del hombre de Kennewick, uno de los esqueletos más antiguos hallados en América. También fue el primer académico serio que se atrevió a estudiar a pie grande con métodos científicos, cuando muchos se burlaban del tema. Hoy, su legado no solo vive en libros o conferencias, vive literalmente en una sala del museo donde su esqueleto sigue enseñando. Y no está solo, está con Clyde. Así que la próxima vez que escuches que alguien quiere enseñar hasta después de la muerte, recuerda a Grover Krantz, el hombre que convirtió su propio cuerpo en una lección inolvidable. ¿Te imaginas tener que quitarte un zapato y entregarlo como garantía, solo para tomarte una cerveza? Bueno, en Bélgica esto no es una broma, es una tradición real. Y sucede en un lugar tan curioso como su nombre, el bar Dule Grit, en la ciudad de Gante. Pero espera, eso no es lo más loco. Resulta que si vas a este bar y pides la famosa cerveza Max van Hedhuis, servida en un enorme y elegante vaso especial, el camarero no te la lleva a la mesa así como así. Primero tienes que entregar uno de tus zapatos, sí, literal. Te lo quitas, lo entregas, y ellos lo suben en una canasta hasta el techo del local. ¿Por qué hacen esto? Aquí viene lo interesante. En realidad, todo comenzó como una solución práctica. El vaso en el que sirven esta cerveza es tan grande y raro, casi como una pieza de museo, que empezó a desaparecer. Algunos clientes se lo llevaban de recuerdo. Entonces el bar dijo: ¿quieres cerveza? Perfecto, pero primero dame tu zapato. Porque claro, nadie va a salir caminando por la calle con un solo zapato y un vaso de 1 litro escondido en la chaqueta. Y la estrategia funcionó. Hoy en día, esta extraña medida de seguridad se transformó en un ritual turístico.
Muchos viajeros van solo para vivir la experiencia, tomarse la cerveza y ver cómo su zapato cuelga desde el techo como si fuera parte de una extraña exhibición. Lo más curioso es que la tradición no incomoda. Al contrario, la gente la celebra, se toma fotos y la comparte como una anécdota imposible de olvidar. Así que si alguna vez estás en Gante, ya sabes, en Dule Grit, la cerveza no solo se paga con dinero, también se paga con tu zapato. ¿Sabías que en Japón hay trenes que van tan rápido que necesitan duchas especiales para no explotar, literalmente, por la velocidad? No, no es una exageración. Y no, tampoco es solo para limpiarlos. Los trenes bala, esos misiles sobre rieles que pueden superar los 320 km por hora, son rociados con agua mientras se desplazan o están en mantenimiento, y la razón es mucho más interesante de lo que crees. Para empezar, imagina lo que pasa cuando algo se mueve tan rápido que el simple roce con el aire empieza a calentar sus componentes. La fricción genera calor, mucho calor. Por eso, una de las razones del rociado es evitar el sobrecalentamiento, enfriando ciertas partes críticas del tren. Pero espera, eso no es lo más loco. Resulta que cuando viajan a esas velocidades, los trenes pueden acumular electricidad estática solo por el contacto con el aire, como si frotaras un globo en tu cabeza, pero a escala gigante. Y adivina qué puede pasar si esa electricidad no se libera. El agua, al ser conductora, disipa esa carga estática y previene chispazos peligrosos. ¿Te imaginas que además ayude con la aerodinámica? Pues sí. Una fina capa de agua ayuda a que el tren corte el aire de forma más suave, reduciendo la resistencia, más velocidad, menos consumo, más eficiencia. Y si estás pensando, oye, ¿y en invierno? Pues también lo usan para prevenir la formación de hielo, que podría dañar componentes clave como los frenos o los pantógrafos. Sí, ese brazo que conecta con los cables eléctricos. Así que no es solo un tren rápido, es una maravilla de ingeniería con sistema de riego incluido. En resumen, los trenes bala no solo corren a velocidades absurdas, sino que necesitan mantenerse fríos, sin electricidad acumulada, sin hielo y con una aerodinámica de otro nivel. Y todo eso gracias a un chorro de agua bien planeado. ¿Sabías que uno de los mayores descubrimientos del mundo antiguo se logró gracias a una gata? Sí, una gata. Y no es chiste. El lingüista ruso Yuri Knorosov, el hombre que descifró la escritura maya, encontró la clave observando a su mascota, la gata Asia. Pero espera, esto no tiene nada que ver con comida o maullidos. Knorosov estaba obsesionado con los códices mayas. La mayoría de los expertos creían que la escritura era puramente ideográfica, como dibujitos que representan ideas, pero él sospechaba algo más profundo. ¿Y si usaban sílabas? ¿Y si lo que parecían dibujitos en realidad sonaban? Y aquí entra Asia. Un día, Knorosov notó cómo Asia le enseñaba a su cría a cazar. No le soltaba el ratón directamente, no era algo instantáneo, lo hacía en círculos, repetía, corregía, mostraba, poco a poco, y eso le dio una idea. ¿Y si el sistema maya funciona igual? No como un golpe directo de sentido, sino como un lenguaje en espiral que se revela con repeticiones, con patrones silábicos. Así fue como su método se volvió revolucionario. Knorosov propuso que los glifos mayas combinaban imágenes con sonidos, y al analizarlos como sílabas, comenzó a leer lo que nadie más había podido entender en siglos. Pero lo más curioso, Knorosov estaba tan agradecido con Asia que la consideraba su coautora. En sus publicaciones científicas enviaba fotos de los dos juntos, aunque los editores siempre cortaban a la gata de la imagen. Una falta de respeto total a la verdadera genia peluda detrás del hallazgo. Así que la próxima vez que veas a tu gato haciendo cosas raras, ojo, que tal vez esté tratando de revelarte un misterio milenario. Porque, ¿quién diría? Una gata y un ruso cambiaron para siempre nuestra forma de entender a los mayas. ¿Sabías que una científica mexicana podría haber encontrado la forma de eliminar por completo el virus del papiloma humano? Sí, como lo escuchas, no controlarlo, eliminarlo. Se llama Eva Ramón Gallegos, y gracias a su investigación con terapia fotodinámica, logró algo que suena casi como ciencia ficción: eliminar el VPH en el 100% de un grupo de mujeres tratadas. Pero espera, ¿cómo lo hizo? Aquí viene lo interesante. Eva, investigadora del Instituto Politécnico Nacional, aplicó una sustancia especial, fotosensible, directamente en las zonas afectadas. Luego expuso esas áreas a una luz con una longitud de onda específica. ¿Y qué pasó? Esa combinación fue letal, para el virus, claro. Las células infectadas fueron destruidas sin dañar el tejido sano. Ahora respira hondo, porque esto no fue una prueba aislada. Estamos hablando de 29 mujeres tratadas con éxito.
Y aquí viene lo más loco. Sin cirugía, sin efectos secundarios agresivos y sin dolor. ¿Te imaginas lo que esto significa? Una alternativa real para millones de mujeres en el mundo que ya tienen el virus y no son candidatas a la vacuna. Una esperanza concreta para reducir, de una vez por todas, el cáncer cervicouterino, que aún hoy es una de las principales causas de muerte en mujeres. Y sí, esto lo hizo una científica mexicana. Porque la ciencia que cambia vidas no siempre viene de los gigantes globales. A veces, la revolución empieza en un laboratorio nacional, con una mujer que decidió no rendirse. Así que si pensabas que los avances médicos solo ocurren lejos, recuerda este nombre, Eva Ramón Gallegos, la mujer que podría haber dado el primer paso para vencer definitivamente al VPH. Porque sí, la ciencia también puede ser mexicana, femenina y absolutamente poderosa. ¿Y si te dijera que existe una especie de curita futurista que no solo protege una herida, sino que también sabe cuándo estás sanando? ¿Y cómo ayudarte mejor? Así es. Se llama hidrogel inteligente. Y no es ciencia ficción. Es ciencia real y está revolucionando el tratamiento de heridas. Pero espera, ¿qué lo hace tan especial? Para empezar, estos hidrogeles tienen una estructura tipo esponja, como una red tridimensional que puede absorber montones de agua. ¿Por qué eso importa? Porque mantener una herida húmeda, lejos de lo que muchos piensan, acelera la cicatrización. La humedad correcta ayuda al cuerpo a eliminar el tejido muerto sin necesidad de intervenciones agresivas. Pero eso es solo el comienzo. Y aquí viene lo más loco. Algunos de estos hidrogeles liberan medicamentos o factores de crecimiento de forma controlada. Sí, como si tu herida tuviera un médico personal que le aplica el tratamiento justo cuando lo necesita. ¿Te imaginas tener una herida que recibe antibióticos, analgésicos o nutrientes directamente y sin pastillas? Además, funcionan como barrera contra bacterias, pero permiten que la piel respire. Literalmente, bloquean lo malo y dejan pasar lo bueno. Oxígeno y dióxido de carbono. Y ahora prepárate. Algunos de estos hidrogeles llevan sensores incorporados que miden el pH, la temperatura o si hay signos de infección. En pocas palabras, monitorean tu herida y te avisan si algo no anda bien. ¿Te das cuenta del potencial? No solo sana más rápido, sana mejor. Con menos dolor, menos complicaciones y mejores resultados estéticos. Esto no es una promesa del futuro. Es lo que la medicina está usando hoy para cambiar vidas y pieles. Así que sí, puede que el vendaje del futuro no venga en una cajita de farmacia. Viene cargado de ciencia, sensores y hasta inteligencia. ¿Te imaginas un camión de carga que recorra cientos de kilómetros sin emitir ni una sola gota de humo? Pues existe. Y se llama Hyundai X-Scient Fuel Cell. Un monstruo sobre ruedas que, en lugar de diésel, funciona con hidrógeno. Sí, hidrógeno. Ese gas que suena más a ciencia ficción que a transporte pesado, pero que podría cambiar el mundo. Y aquí viene lo interesante. Este camión no solo es limpio, es poderoso, rápido y silencioso. ¿Cómo funciona? Bueno, tiene una pila de combustible que transforma el hidrógeno en electricidad. El resultado, un motor eléctrico que mueve toneladas. Y lo único que emite es vapor de agua. Pero espera, eso no es lo más loco. Con una sola carga de hidrógeno puede recorrer hasta 400 kilómetros y repostarlo toma entre 8 y 20 minutos. Es decir, mientras tú te tomas un café en la carretera, este gigante ya está listo para seguir su camino y sus tanques almacenan 31 kilos de hidrógeno, lo que le da la fuerza y la resistencia para operar como cualquier camión tradicional, pero sin contaminar. Ahora, ¿esto es solo un prototipo? Para nada. Ya están en funcionamiento en Suiza y Estados Unidos, especialmente en California, donde Hyundai participa en el proyecto Norcal Zero. ¿El resultado? Millones de kilómetros recorridos, cero emisiones y pruebas exitosas bajo calor, frío y lluvia. Y aquí viene el futuro. Hyundai no se quiere quedar ahí. Están armando alianzas globales para construir infraestructura de hidrógeno, y su objetivo es claro: reemplazar los motores contaminantes por tecnología limpia a gran escala. Así que, la próxima vez que escuches rugir un motor, piensa que en unos años ese rugido podría ser reemplazado por el silencio de un camión de hidrógeno. ¿Te subirías a uno? Porque el futuro ya está rodando. ¿Sabías que la pesadilla real que inspiró escenas de Squid Game o los Juegos del Calamar ocurre en la vida real? Hoy te cuento la escalofriante historia de Brothers Home, un internado en Busan donde miles de personas, incluidos niños, fueron recluidos contra su voluntad.
Imagina una institución emblemática en los años 1970-80 que agrupaba a vagabundos, menores sin hogar y hasta manifestantes políticos. Oficialmente era un refugio, pero tras sus muros se cometieron brutales violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, trabajos forzados, torturas. Algunos relatos incluso hablan de violencia sexual y muertes sin clemencia. Pero espera, lo más impactante es que esto no fue obra de un paria, sino de un sistema con cadena de mando militar. Un director, Park In-geun, usaba internos como capataces para aplicar castigos colectivos espantosamente indiferente a los gritos de sus víctimas. Y aquí viene lo interesante. Esta atrocidad fue considerada violencia estatal. En agosto de 2022, Corea del Sur reconoció oficialmente que el gobierno militar colaboró en estas atrocidades, confirmando que 657 personas murieron allí entre 1975 y 1987. ¿Te imaginas cómo esto salió a la luz? Aunque los juegos del calamar es ficción, el auge del interés por este caso, a través de movimientos ciudadanos y sobrevivientes, condujo a la creación de una comisión de la verdad que investigó el horror, y a largas peleas por justicia y reparaciones. Hoy, la memoria de Brothers Home sirve de advertencia. Bajo una fachada de bienestar, se ocultaban crímenes impensables, pero gracias al coraje de quienes sobrevivieron, ese capítulo oscuro ya no puede borrarse. Este es un claro recordatorio de que la realidad puede superar la ficción, y que las historias más estremecedoras pueden convertirse en motores de cambio y justicia. Si te atrapó este relato, dale like y comparte. Conoce más sobre cómo la humanidad puede transformar tragedia en verdad. Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.